poquito a la izquierda para hacer el sitio. Bueno, o las dos últimas personas que pasen a este lado, por favor. Vale, muy bien. Ahora entonces, estupendo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Hechas las fotos oficiales, vamos a dar comienzo a esta jornada. Muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos aquí al Palacio de la Bolsa de Madrid a esta jornada sobre financiación alternativa para la empresa, organizada por el periódico Expansión, por Unidad Editorial y patrocinada por Banca March, a quienes ya agradecemos, por supuesto, que hayan hecho posible la celebración de esta interesantísima jornada. También agradecer a los ponentes que van a participar durante la mañana aquí en este escenario y, por supuesto, agradecerles a todos su presencia. Y sin más, para darles la bienvenida aquí en su casa, le voy a pedir a David Jiménez Blanco, vicepresidente de BME, por favor, que les dirija unas palabras. Muy buenos días a todos, querida directora de Expansión, director adjunto, querido consejero delegado de Banca March, queridos ponentes y a todos los asistentes. Muchas gracias por estar aquí. Los que trabajan conmigo en BME y me conocen bien saben que me da muchísimo miedo siempre expresar satisfacción o expresar, digamos, felicidad sobre lo conseguido, porque la satisfacción suele llevar a la complacencia y la complacencia suele llevar al estancamiento, con lo cual siempre estoy dando la lata con lo que tiene que mejorar y lo que tenemos que hacer todavía. Sin embargo, hoy no me puedo resistir. Hoy es un día en el que creo que legítimamente podemos expresar satisfacción por todo lo que se ha conseguido en estos últimos 10 años. La financiación alternativa de las empresas es un tema clave para mejorar la estructura financiera de nuestras empresas y dentro de ella la financiación que MARF ha llegado para las empresas es algo que creo que debemos de celebrar. MARF lleva ya 10 años funcionando, 150 empresas, prácticamente 150 empresas han emitido pagarés o bonos en ella. A lo largo de todo este tiempo se han emitido más de 70.000 millones, quedan unos 9.000 millones de saldo vivo y, por supuesto, se van renovando con nuevas emisiones. Lo más importante es que se trata de empresas muy variadas. Hoy tenemos aquí entre los ponentes a una empresa que estuvo en el IBEX como MásMóvil, a una que está en el IBEX como SACIR y a dos que no cotizan en bolsa como Priconsa y Maxam. Pero hay muchísimas empresas de todas las comunidades autónomas, de todos los tamaños, grandes, medianas, no digo no tanto pequeñas, pero desde luego empresas que empezaron siendo pequeñas y aspiran a crecer con la financiación que les ofrecen, entre otros, los mercados financieros. Y yo creo que eso es algo a celebrar, eso es algo a cultivar y eso es algo que demuestra una vez más que las soluciones buenas son las de largo plazo. Es decir, MARF es un éxito ahora porque lleva 10 años. También es un éxito que haya durado 10 años, pero la semilla se plantó en 2012 y 2013 y gracias a Gonzalo Gómez Repuerto y a su trabajo, pues la verdad es que cada vez es más conocido por toda España y por todas las empresas que lo consideran cada vez más una alternativa válida de financiación. Así que solamente quería darles la bienvenida, dar muchísimas gracias a Banca March por su patrocinio y expansión, pero sobre todo animar a todas las empresas a que contemplen en su portfolio de posibilidades de financiación de crecimiento la emisión de deuda a medio y largo plazo en un mercado como MARF. Así que muchísimas gracias y nada más por mi parte. Muchas gracias, señor Jiménez Blanco. Tiene la palabra Ana Isabel Pereda, directora de Expansión. Buenos días a todos. Vicepresidente de BME, consejero delegado de Banca March,
Altos directivos, queridos asistentes, bienvenidos, por tanto, a la jornada sobre financiación alternativa para la empresa, organizada por Expansión y Banca March, a quien agradecemos su colaboración. Quiero empezar diciendo que el gran reto de la economía española es crecer y, afortunadamente, el Producto Interior Bruto logró un crecimiento en el año que acaba de concluir del 2,5%, según los datos que publicó recientemente el Fondo Monetario Internacional. Este año se espera cierto frenazo, ya que, según las últimas previsiones de la OCDE y también del FMI, creceremos un 1,5%, pero quiero destacar lo positivo. Aún así, este crecimiento es más del doble superior a la media de la zona euro, que está previsto que crezca un 0,6%. ¿Por qué empiezo con este dato? Porque en este marco quiero destacar que las empresas son el motor de la economía y el motor del crecimiento, y la libre iniciativa de las empresas de todos los tamaños, de todos los sectores, como las que hoy están representadas en nuestro evento, pues trae crecimiento, trae prosperidad y trae empleo. De hecho, aun en momentos de nubarrones económicos o de entornos de cambios en los mercados, también en el entorno internacional, la inmensa mayoría de las empresas, cuando nosotros los periodistas especializados en economía les preguntamos sobre sus planes de futuro, pues prácticamente todos nos responden con proyectos detallados para ampliar su actividad, sus líneas de negocio, o bien acometer desarrollos relacionados con la transformación digital y quizá ya en un próximo futuro con la inteligencia artificial. Y por ello cobra especial relieve analizar las vías de financiación alternativa con las que cuentan para acometer nuevos proyectos en el mercado español y en el mercado internacional. En el sector empresarial, la financiación crediticia tradicional ya es conocida, aunque en los últimos años se advierte una llamativa falta de demanda de crédito por parte de todo tipo de clientes. Nos encontramos en un entorno de tipos de interés altos, en el que las vaticinadas bajadas por parte de los bancos centrales en Europa, incluso en Estados Unidos, pues no se materializan, sobre todo en Europa. Además, se espera que estas bajadas sean lentas, sean paulatinas, para evitar nuevos repuntes de la inflación. Expansión publicaba hace unos días pues, una entrevista con Isabel Schnabel, destacada miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, que decía: debemos ser cautos con los tipos de interés porque la inflación puede dispararse. Y hoy mismo publicamos en Expansión, que está a disposición de todos ustedes en este evento, que el BCE baraja internamente, pues, o alguno de los miembros del BCE, según unos documentos, que la bajada de tipos, pues al final de este proceso de bajada, pues no se espera que bajen más allá de los niveles de 2,5% al final del proceso de descenso. Por lo tanto, yo diría que ya no vamos a ver dinero gratis. Por lo tanto, abordar las alternativas de financiación no crediticia, en otras palabras, los instrumentos financieros de MARF para las empresas, es un ejercicio que consideramos muy útil y muy provechoso para la iniciativa empresarial y el emprendimiento de distinta naturaleza. Y es nuestro objetivo en la sesión de hoy. Además, con un enfoque muy práctico y conociendo la experiencia directa de los responsables de destacadas empresas de muy diferentes actividades. Expansión, como líder de información económica, financiera y empresarial, aborda en la jornada de hoy junto a Banca March diferentes fórmulas de financiación dirigidas a la empresa. Y la verdad que nos gusta este evento porque el enfoque de Expansión es ser una herramienta informativa para directivos, inversores y profesionales. Vamos a contar con la participación, por tanto, de altos cargos, de empresas de sectores como infraestructuras, tecnología y comunicaciones, industria e inmobiliario, y sus altos directivos, junto al director general de MARF y el director general de Banca March y responsable del área de banca corporativa, van a abordar sus experiencias en las vías alternativas de financiación, en la diversificación en las fuentes de financiación y también como emisores de bonos y de pagarés. Por tanto, el objetivo de esta jornada es poner en común entre todos nosotros experiencias de diferentes empresas a la hora de decidir diferentes vías. Sin duda, los asistentes y los lectores de Expansión van a ampliar su conocimiento en el área de emisiones, estructuras de financiación alternativa, de bonos de proyecto, pagarés, incluso algunas fórmulas de titulización, plazos de financiación, procedimientos administrativos para acceder a ellos de forma directa, en un diálogo moderado por Iñaki Garay, director adjunto de Expansión. También vamos a tener en cuenta
los criterios de sostenibilidad y medio ambiente. Ya sabemos que están ya muy presentes como criterio de selección de inversiones y, por tanto, en la emisión de bonos calificados como verdes. Por último, le reitero el agradecimiento a Banca March por el patrocinio de esta jornada, que además es una entidad que destaca por su trayectoria en permanente contacto con las empresas, conoce perfectamente el tejido empresarial español y sus necesidades financieras. Muchas gracias a BME por facilitar la celebración de esta jornada también con nosotros y en un entorno tan singular, y estoy convencida de que la sesión de hoy va a ser provechosa para todos y además estoy segura que amena. Las conclusiones serán publicadas en el diario Expansión, tanto en la edición impresa como en nuestro portal de internet expansión.com. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Tiene la palabra José Luis Acea, consejero delegado de Banca March. Bueno, muy buenos días a todos. Esto de cerrar me obliga a ser breve, me refiero a las palabras de introducción, pero me voy a tomar mis 5 minutos para intentar ser concreto y breve. Gracias por dedicarnos su tiempo esta mañana, gracias por acompañarnos en este encuentro que, como ya se ha dicho, hemos llamado Financiación Alternativa para las Empresas, que esperamos de verdad cumpla sus expectativas. Quiero agradecer sinceramente y de forma personal, por supuesto, el compromiso y la predisposición del equipo de Bolsas y Mercados españoles, que han hecho posible que podamos estar aquí en esta casa, en el Palacio de la Bolsa, con más de 130 años de historia. Específicamente nuestro agradecimiento a David Jiménez Blanco, gracias, vicepresidente, por acompañarnos en un día tan importante para nosotros. Gracias, Ana, gracias a Expansión, un diario de referencia con el que, al menos en mi caso, abro cada mañana mi día a día desde hace más de 30 años. Un medio de referencia indiscutible para todos los que nos apasionan las finanzas, la actualidad, la economía, la opinión de calidad, en definitiva. Y, por supuesto, también permítanme un reconocimiento a todos los profesionales de Expansión que hacen posible hoy este evento. Gracias personales también y específicas a Gonzalo Gómez Retuerta. Gracias, Gonzalo, director general del MARF, una institución y un actor absolutamente imprescindibles dentro del mundo de la financiación alternativa. Felicidades una vez más por esos 10 primeros años de existencia y compromiso celebrados el pasado mes de octubre, y gracias personales y específicas a ti por tu permanente compromiso con eventos como este a lo largo de toda España en los últimos meses. Un especial agradecimiento también, permítame que siga con ello, y predisposición a la enorme generosidad de los representantes de las 4 compañías líderes en sus sectores que hoy nos acompañan y que contaremos con su experiencia y su valoración sobre mercados de valores y de capitales. Me refiero a Pilar Pascual, Deputy CFO y Head of Corporate Finance de MásMóvil, a Carlos Mijango, CFO de SACIR, a Íñigo Presmanes, CFO de Maxam, y a Manuel Serrano, CFO de Priconsa. Estoy convencido que vuestra aportación será sumamente interesante y, desde luego, para mí es evidente que sin vuestra generosidad, estando hoy aquí, este acto no sería el mismo. Permítame también, y termino con los agradecimientos, un agradecimiento personal y especial al equipo de comunicación y de banca corporativa de Banca March por su constante esfuerzo en su trabajo diario, que también sin duda hacen posible este evento. No quiero hacer de estas palabras de bienvenida un acto publicitario, no lo pretendo, pero dicho esto, quiero dedicar un par de minutos a explicar qué es Banca March, reivindicando una posición de un banco que pretende hacer las cosas a su manera, pero con un modelo muy propio de negocio. Reivindicar con ello también la relevancia del sector financiero y bancario para un país y una economía que quieran ser fuertes en un mundo global. Como sector potenciador del crecimiento, reivindicar su imprescindible aportación al bienestar económico y de la sociedad y, desde luego, a su vocación permanente de servicio y universal. Como todos sabemos, una economía fuerte y empresas fuertes, con un tejido empresarial robusto, competitivo y solvente, necesita un sector financiero fuerte y comprometido con su papel dinamizador de proyectos, inversiones, crecimiento, emprendimiento, empleo, bienestar empresarial y de las personas. Con estas premisas, ¿cuál es la estrategia de negocio de Banca March? Empresa familiar, ¿en qué consiste?
nuestra propuesta de valor. Creemos firmemente que es una propuesta de valor diferenciadora y única en el mercado financiero. Banca Marc es cabecera de uno de los principales grupos financieros españoles, el único propiedad 100% familiar desde sus orígenes. Actualmente, la cuarta generación de la familia Marc está activamente implicada en la gestión del banco. Somos una entidad que nos gusta definirnos como especializada en banca privada, asesoramiento patrimonial y a empresas, con equipos profesionales volcados en esa especialización y con un especial foco en la empresa familiar y en el binomio empresa-empresario. Pretendemos ser un proveedor de servicios de calidad, de aportación de valor y con visión de largo plazo. Estamos cerca de cumplir nuestro primer centenario. Nacimos en 1926. Primeros 100 años ya de historia en los que nuestra evolución y crecimiento han sido una constante, no fácil, y a lo largo de todo este tiempo en el que hemos vivido podrán imaginárselo prácticamente de todo. Visto con perspectiva, y si tuviera que resumirlo, esto ha sido posible gracias a un modelo de negocio basado en lo que damos en denominar crecimiento conjunto con nuestros grupos de interés, que no son otros que clientes, profesionales, accionistas y la sociedad en su conjunto. Nos rige cada día generar valor dentro de un sector altamente competitivo, exigente y dinámico. Y esta filosofía la materializamos en un modelo de negocio basado en 4 pilares, no más: compromiso accionarial, productos exclusivos, calidad de servicio y profesionales excelentes. Nuestro objetivo, créanme, no es ser el banco más rentable, y sí generar valor para clientes, empleados, accionistas y la sociedad en el largo plazo, de manera sostenible, adaptándonos, innovando y con visión de futuro. Ostentamos unos ratios financieros tremendamente firmes y de capital. Mantenemos el nivel de solvencia más alto de la banca española, y ha sido así en los últimos años, y ratios de liquidez y cobertura de riesgos de los más elevados del sector. Pretendemos ser un buen compañero de viaje y un proveedor fiable. Si me lo permiten, para cualquier empresa privada, en cualquier sector, potenciar la calidad, el emprendimiento, la competitividad, crear empleo y crear riqueza es y debe ser un orgullo, a pesar de convivir en ocasiones con demagogias y sus implícitas simplezas. Hoy hablaremos de cómo se financian las empresas españolas. Nada nuevo, trataremos de aportar alternativas a la financiación tradicional. Creo que compartimos que un grado de dependencia elevado de una única fuente o modelo de financiación pueden constituir elementos de vulnerabilidad para las empresas. Por eso somos unos firmes defensores y convencidos de la necesidad de la diversificación de las fuentes de financiación. En mi opinión, una de las lecciones mejor aprendidas en los últimos y disruptivos años es que debemos estar permanentemente preparados para lo impensable, con alternativas que, de ser necesario, cumplan la función para la que fueron diseñadas. Termino con un par de datos. En los últimos años, como banco, hemos asistido y hemos convivido con ese creciente interés de las empresas españolas, también las familiares, por la financiación alternativa en mercados de capitales. En la actualidad, Banca Marc es un actor relevante en mercado de capitales, situándose en el primer puesto del ranking de asesores registrados y colocadores de deuda a corto plazo para emisores corporativos españoles. En este sentido, permítame decirles que hemos participado en 62 programas de emisores, tanto en MARF como en la Bolsa de Irlanda. En el caso de MARF, Banca Marc es asesor registrado en 38 de los 86 programas de pagarés que hay actualmente en el mercado, un 44% del total, mientras que somos colocadores del 65% de esos programas. Y en términos de volumen, cerramos 23, iniciamos 24, con una cuota del 45% de saldo vivo colocado por la mesa de distribución institucional de Banca Marc, que implica en torno a los 1.900 millones de euros. Compromiso profundo en nuestro ADN y en nuestra forma de entender el negocio. Concluyo, reiterarles de verdad nuestro sincero agradecimiento, nuestro deseo de que este encuentro, organizado por Banca Marc con la colaboración y de la mano de Expansión, cumpla sus expectativas y que las experiencias de los profesionales que hoy nos acompañan aquí les sean de utilidad para esa importantísima labor profesional que todos ustedes tienen en sus reputadas compañías cada día. Muchísimas gracias, que disfruten del acto. Gracias por su atención. Muchas gracias, señor Acea. Ha llegado el momento de hablar de perspectivas económicas y mercados. Para ello contamos con Joan Bonet, director de Estrategia de Mercados y Asesoramiento de Banca Marc, a quien le pido que se apropie ya de este escenario.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, cuenta Homero en la Ilíada que, sobre todo cuando se refiere a las grandes victorias del ejército griego sobre la toma de Troya, habla del mayor de los héroes, que era Aquiles, ¿no? Aquiles era un ser fantástico, era un ser sumamente fuerte. Era un ser que además era, pues lógicamente, muy valiente, ¿no? Por eso era el héroe. Pero tenía una cualidad que le hacía absolutamente especial. Era muy rápido. Era tan rápido que se le apodaba Aquiles el de los pies ligeros. Desde Banca Mar nos parece que abordamos un ciclo diferente y un ciclo con los pies ligeros. ¿En qué se parece este ciclo Aquiles? Bueno, pues por un lado es un ciclo que es francamente fuerte, como estamos viendo en todos los datos que están saliendo a lo largo de las últimas semanas, incluso en los días más recientes. Por otro lado, es un ciclo con los pies ligeros, como vemos en este gráfico a la izquierda, sobre todo por las características que tuvo en el arranque. Claro, veníamos de la absoluta parálisis de la COVID, que básicamente nos dejó congelados durante unos cuantos meses, y el arranque fue pues, el más espectacular, sobre todo durante los 2 primeros años que ha habido prácticamente en la historia. Y eso, pues claramente hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tenemos un contexto de ciclos mucho más largos, como aparece en el gráfico de la izquierda. Por otro lado, también pensamos pues que sobre todo cuando hablamos de este ciclo, que parece que puede con todo, que puede pues con 2 guerras, puede desde luego con una crisis financiera como la que ha habido en el sistema bancario americano pues hace prácticamente un año, y sobre todo con las mayores subidas de tipos de interés que hemos visto en los últimos 40 años, pues nos parece que es un ciclo que también tiene sus vulnerabilidades, ¿no? Sabemos que Aquiles no era un ser invulnerable, ¿no? A pesar de que cuando nació su madre lo intentó hacer invulnerable, sumergiéndolo dentro de las aguas, ¿no? de la laguna Estigia, pero eso sí, olvidando ese pequeño detalle, ¿no? de mojar su talón, ¿no? y por tanto no consiguió hacerlo invulnerable, pues nos parece que afrontamos un ciclo que también tiene sus propios talones de Aquiles, ¿no? ¿Cuáles son estos talones de Aquiles? Bueno, pues sobre todo en un ciclo en el que vemos que el sector inmobiliario, el empleo y el consumo se están comportando de una manera claramente destacable, nos parece que las condiciones financieras y la evolución del sector industrial son los 2 talones de Aquiles. ¿Cómo vemos este año desde Banca Mar? Pues sobre todo la idea principal es que nos parece que los escenarios más importantes quedan descartados. Nos parece que vamos a ir aún todavía a crecimiento económico, pero eso sí un crecimiento que va a sufrir, como se decía hace unos momentos, una desaceleración frente a lo que hemos vivido en el año 2023. Además, lo que nos parece es que la inflación va a continuar en un proceso de frenado, pero que va a ser un proceso mucho más lento que el que hemos visto a lo largo del año 2023. Y finalmente, lo que nos parece es que va a ser un año claramente marcado por las bajadas de tipos de interés. Por fin, desde la COVID, los tipos de interés van a empezar a bajar después de 2 años de fortísimas subidas. Lo que pasa, y lo vamos a explicar más tarde, es que nos parece que las bajadas de tipos de interés que está subiendo el mercado, ahora mismo implícitas en las curvas, continúan siendo, y eso que han variado a lo largo de los últimos días, demasiado agresivas para los datos que estamos viendo, y nos parece que esa situación es ciertamente inconexa. Nuestras expectativas de crecimiento aparecen abajo a la derecha, son de un crecimiento económico en este año. El mundo crecerá al 2,5%, eso es un crecimiento relativamente flojo. Hay que tener en cuenta que el crecimiento promedio de los últimos 50 años está alrededor del 3,5% y va a ser un crecimiento asimétrico, impulsado todavía por Asia, con una China que se continúa desacelerando y que va a contribuir todavía en 1/3 al crecimiento económico, y sobre todo con un crecimiento mucho más fuerte en Estados Unidos frente a Europa, ¿no? Una región que veíamos como algunos de los motores, como son Alemania, se desaceleraba o digamos, tenía un crecimiento negativo de 3 décimas en el último trimestre del año. Pero sobre todo, para llegar a estos números, lo que concluimos es que el consumo y el consumidor está perdiendo ciertamente parte del ahorro acumulado a lo largo de la pandemia, particularmente en Estados Unidos. Nos parece que el consumo va a continuar fuerte, y ese es uno de los elementos más distintivos dentro de este escenario. Bueno, comencemos un poco por los talones de Aquiles. Por un lado, vemos a la izquierda cómo ciertamente el crédito se empieza a contraer.
todavía tasas ligeras, pero vemos cómo partimos de niveles positivos y ya hemos entrado en la zona de contracción. Por otro lado, el sector industrial está más débil, particularmente en la eurozona y en Alemania. Un gráfico muy interesante que sobre todo lo que nos permite comparar es no solo la evolución del sector industrial por países, sino la desviación que tiene ese sector industrial respecto a crisis anteriores. Y sobre todo, si podemos hablar de un entorno normal, siempre es hacer una licencia, pues que a lo mejor es un poco exagerada, pero sí que nos ayuda a efectos ilustrativos. Pues lo que vemos es que si en la eurozona el sector industrial se ha contraído cerca de un 10%, en una recesión promedio suele hacerlo en un 20%, ¿no? Por tanto, estamos a medio camino en un proceso de desaceleración normal. Un proceso que todavía no se ha producido pues prácticamente en Estados Unidos, donde prácticamente ni se han enterado todavía de esta situación del sector industrial. ¿Qué cosas son diferentes en este ciclo frente a otros ciclos anteriores? Bueno, pues claramente la más destacable está siendo la evolución del mercado laboral, ¿no? Nunca se nos ocurriría pronosticar un ciclo económico en base al mercado laboral, que claramente es una consecuencia de la actividad económica y es un indicador retrasado, pero ciertamente se está comportando de una manera absolutamente extraordinaria. Hace poco más de una semana conocíamos que en Estados Unidos se generaron más de 350.000 nóminas no agrícolas en el mes de enero. Eso es una auténtica barbaridad. Es el 40% más que en cualquiera de los meses del año pasado para un momento donde la economía tiene que estar en deterioro. Además, veíamos una aceleración de los salarios y, sobre todo, una tasa de desempleo en el 3,7. Una tasa de desempleo en el 3,7 y que ya lleva 2 años por debajo del 4, es un número pues claramente fuerte. Es cerca del pleno empleo y es la primera vez en 50 años que la tasa de paro en Estados Unidos ha estado por debajo del 4%. Este fenómeno no es solo americano, es un fenómeno que estamos viendo en prácticamente todas las geografías. En todas estas regiones donde vemos que el punto azul está por encima de la línea roja, lo que estamos viendo es que la tasa de desempleo hoy es más baja que cuando empezaron a subir los tipos de interés. Una situación que es contraintuitiva, pero que está, digamos, evolucionando así a nivel global. En el caso, por ejemplo, de la eurozona es particularmente llamativo ver cómo, después de haber visto cómo los tipos de interés iban desde el terreno negativo hasta los tipos actuales, los más elevados desde que hay una Unión Europea, estamos asistiendo a la tasa de paro más baja desde que hay Unión Europea. La tasa de desempleo en la Unión Europea está en el 6,4 y estaba en el 7 antes de que comenzaran a subir los tipos de interés. En la misma Alemania, donde este motor de la industria, ¿no?, pues parece que se empieza, no sé si a gripar o por lo menos a desacelerar, es especialmente llamativo ver cómo el empleo se continúa mostrando de manera resiliente. A nosotros nos parece que a la vista de estos datos, pues claramente lo que cabe esperar es un debilitamiento del mercado laboral, pero va a ser un debilitamiento que no va a ser como en otros ciclos económicos, va a ser menos profundo. Y lo vemos aquí a la derecha. Si en una recesión promedio en Estados Unidos la tasa de paro aumenta 2 puntos, lo que estamos pronosticando para este ciclo es que se deteriore en medio punto porcentual, por tanto, bastante menos. Bueno, y entonces si el paro aumenta y los salarios también lo hacen, y también en términos reales, como muestra este gráfico de aquí a la izquierda, pues ¿qué le pasa al consumidor? Pues que continúa en la calle, desde luego, consumiendo, ¿no? Y lo está haciendo a un ritmo bastante fuerte, además fruto de que se puede financiar con un esfuerzo sobre los ingresos bastante más reducido que el que ha habido en crisis anteriores, ¿no? Es especialmente llamativo, por ejemplo, el caso de España, ¿no?, donde actualmente, y con unos tipos de interés más elevados que en el año 2007, estamos viendo que el esfuerzo es el 13% sobre los ingresos, cuando en la crisis anterior suponía pues prácticamente una cuarta parte de los ingresos. ¿Esto a qué se debe? Pues al fuerte desapalancamiento que ha tenido el sector privado, tanto hogares como empresas, que desde luego ha ido en un sentido totalmente contrario al de los estados, ¿no? Y es un efecto que es claramente interesante. Por dar unas cifras, por ejemplo, hoy en día los hogares en España tienen un endeudamiento por debajo del 50% del PIB, cuando el año 2007 estaba por encima del 80%. En cuanto a las empresas, ha variado del 127% del PIB a niveles actuales del 83%.
Un fenómeno que probablemente no es tan exagerado en el resto del mundo como en España, pero vemos que también está pasando en todos estos países que mostramos a la derecha. Y finalmente, hemos hablado de un mercado laboral fuerte y de un consumo privado que también lo es. El tercer punto que nos gustaría hablar hoy es la situación del mercado inmobiliario. Un mercado inmobiliario que, ciertamente, unos tipos de interés altos lo que está haciendo es frenando las transacciones fuertemente, pero es que los precios no solo aguantan en la mayor parte de las regiones, sino que encima están sufriendo una aceleración importante. ¿Cómo explicamos esto? Pues básicamente por dos motivos. Hay mercados donde existe un gran desajuste en los niveles de oferta. Por ejemplo, en España hemos visto a lo largo del año 2023 cómo nuevamente el ritmo de generación de hogares está por encima del de nuevos visados, ¿no? Eso está desplazando el mercado a la segunda mano frente a la primera mano y claramente soportando los precios, ¿no? Y un mercado que también es francamente interesante es el norteamericano, que es el que vemos a la derecha. ¿Por qué? Porque es el mercado donde la financiación de vivienda se hace más a costa del tipo de interés fijo, ¿no? Un mercado donde más del 90% de las casas se compran con tipo de interés fijo. Claro, ¿qué estamos viendo ahí? Hoy en día comprar un piso en Estados Unidos a 30 años te cuesta un 7,2 cuando te costaba un 3,2 a comienzos del año 2022. ¿Eso qué está produciendo? Que no se producen, digamos, casi nuevas hipotecas, por eso están cayendo el número de unidades, pero la traslación en el consumidor es muchísimo más lenta. La hipoteca promedio, el coste de la hipoteca promedio, donde entran las nuevas, pero también la gran cantidad de las viejas, apenas está aumentando medio punto porcentual y está a niveles del 3,7%. Bueno, pues con este ciclo resiliente que aguanta, en el que se evitan los peores escenarios, ¿qué pensamos de la inflación? Bueno, pues claramente que el freno que vamos a asistir a lo largo del 23 va a ser de una intensidad bastante más reducida que la que vimos el año pasado. Hoy, desde luego, va a ser un día importante, vamos a ver las cifras norteamericanas, pero en general lo que vemos es cómo este color rojo que tanto ha influido y tanto ha deflacionado a lo largo del año 23, en el año 24 incluso va a empezar a reflacionar de una manera ligera, pero todavía positiva. Un año 24 en el que vamos a tener que estar muy pendientes de la situación de estas zonas azules que vemos aquí, que lo que nos marcan es la situación de los precios subyacentes y donde, particularmente en Estados Unidos, hay una gran dependencia de lo que acabará pasando con ese mercado de alquiler. Un mercado de alquiler que primero pesa muchísimo más que en la eurozona, es prácticamente un tercio de la inflación, cuando la eurozona pesa cerca de un 6%, y un mercado de alquiler que se mide de una manera muy particular, que tiene poco que ver con la evolución real de los alquileres que marcamos aquí a la izquierda, ¿no? Los alquileres observados en Estados Unidos ya crecen a tasas del 3%, pero los alquileres equivalentes, esos que se miden con encuestas y son los que pesan en la inflación y que veremos hoy, todavía están creciendo a tasas pues cercanas al 7%. Lo que mostramos aquí a la izquierda es cómo estos alquileres poco a poco se van a ir acercando a los alquileres observados, pero que eso todavía va a llevar pues un poco de tiempo y sobre todo, bueno, pues que la inflación este año en términos promedio va a acercarse a estas tasas que vemos para Estados Unidos y a este 2,7 que pronosticamos para la zona euro. ¿Tiene riesgo nuestros números de la inflación? Pues claramente dos. Uno, que es el de la derecha, son los precios de la energía. Dentro de que esto es un riesgo, lo que mostramos ahí son nuestro análisis de escenarios y las buenas noticias que tenemos es que en Europa, que estratégicamente carecemos de gas, se ha acumulado mucho gas en los últimos meses, abordamos ya un invierno bastante avanzado y nos parece que es un riesgo bastante controlado para este año. Lo que preocupa más es lo que vemos a la izquierda, es cómo afecta la subida de los costes de transporte, de los fletes, por todos los problemas que está habiendo al sur del canal de Suez. Hemos visto cómo los fletes, sobre todo los que afectan más a Europa, los que vienen de China y para cruzar por el Mediterráneo hasta Europa, han subido de una manera bastante destacada. Han subido prácticamente un 330% desde que empezó el conflicto de Gaza. ¿Qué es lo que pensamos? Bueno, pues que esto, donde afecta más es a Europa, claramente que a Estados Unidos, que se puede
desviar las rutas sin tener tanto impacto. En segundo lugar, lo que nos parece es que la subida de los fletes hay que tenerla en consideración con subidas que ha habido en el pasado. Esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto en el pasado. Y finalmente, dentro de que los fletes se están empezando a frenar ya en Asia y hemos visto una cierta caída en los últimos 10 días, sí que nos gustaría apuntar que es un mercado de transporte donde hay bastante sobreoferta de contenedores. Y pensamos que este efecto, a partir de ahora, va a empezar a jugar positivamente. También que si analizamos el coste de las tarifas de alquiler de los barcos frente a la subida de los fletes, lo que hay es una desproporción que no termina de casar. En definitiva, lo que pensamos es que esto es un riesgo, porque cuando uno habla de geopolítica es difícil saber a dónde va. En segundo lugar, que si los precios aguantan a los niveles actuales durante un periodo de 9 meses, tendríamos un riesgo a nuestra cifra de inflación de hasta el 1%, pero que si la cosa se mantiene como está hasta ahora, es muy probable que los fletes vuelvan a ceder en las próximas semanas si no hay un agravamiento de la situación. Y con todo esto, pues ¿a dónde vamos con los tipos de interés? Bueno, como primera referencia es muy interesante el gráfico de la izquierda porque nos ayuda a hablar de un ciclo promedio. Un ciclo promedio pues nunca tiende a producirse en el futuro y este no va a ser un ciclo promedio. Esa es la mala noticia. Pero en un ciclo promedio, sobre todo en Estados Unidos, que es donde hay historia, lo que hay una lección que es bastante fácil de aprender, que es la regla del 7, 11, 14. Básicamente que desde el momento en que se hace una pausa a los tipos de interés, que fue en el caso de Estados Unidos en julio del año pasado y en Europa en septiembre del año, tarda 7 meses en producirse la primera bajada. Es decir, las pausas de tipos de interés duran 7 meses. Las inversiones de las curvas mueren generalmente 11 meses más tarde de que la última subida de tipos de interés se hiciera. Y generalmente, en un 80% de las ocasiones, la historia acaba mal porque 14 meses más tarde de la pausa viene una recesión. Poniéndolo para este ciclo, en términos promedio, esto significaría que en febrero debería venir la primera bajada, en un ciclo promedio, que en junio es cuando esa famosa curva 10 años, 3 meses, que ahora está invertida en cerca de 130 puntos básicos, debería equilibrarse, fruto de la bajada de los tipos de interés cortos, y finalmente pues debería haber una recesión para septiembre. El problema es que con los datos que estamos viendo no va a ser un ciclo normal, y sobre todo en lo que discrepamos es en lo que aparece a la derecha, que es que básicamente los mercados están descontando unas subidas bastante agresivas, unas subidas que si las casamos con las recesiones, lo que vemos es que lo que vienen a apuntar es que debería haber una recesión más o menos próxima. Por tanto, a nosotros nos parece que hemos llegado a una situación de una dualidad que es prácticamente imposible. Básicamente, o creemos en Aquiles y estamos en un ciclo valiente, fuerte, y no va a haber un aterrizaje brusco de la economía, o lo que creemos es que París le tira la flecha a Aquiles en el talón, lo mata y los bancos centrales tienen que llegar a rescatar este ciclo económico. Las dos cosas simultáneamente no casan. Y a nosotros lo que nos parece es que la que tiene más probabilidad de ocurrir es la primera de ellas. Por tanto, si el ciclo aguanta, las bajadas implícitas que hay ahora mismo en las curvas, que son casi entre 4 y 5 bajadas esta misma mañana, no se van a producir. Y lo que pensamos es que los tipos para este año bajarán 75 puntos básicos en vez de esos 100 y mucho que está esperando el mercado, tanto para la zona euro como para Estados Unidos. Unas bajadas que se producirían a partir de los meses de verano y muy probablemente, y desde luego si no hubiera elecciones en Estados Unidos, seguramente para septiembre y no desde luego lo que la curva nos está diciendo ahora. Adicionalmente, lo que también va a ocurrir es que la reducción de los balances va a proseguir. Venimos de estos cañonazos de liquidez que, sobre todo en el caso del Banco Central Europeo, nos llevó a que esto supusiera nada más y nada menos que un 70% del PIB, unos estímulos que también fueron fuertes en Estados Unidos, pero no tan destacados en términos de PIB. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues que básicamente a lo largo de este año 24 probablemente va a haber una primera diferencia. ¿Por qué? Porque seguramente en verano la FED ya va a dejar de reducir balance y, sin embargo, en la eurozona, lejos de reducirse, de pararse esa reducción, lo que va a haber es una reaceleración
en la reducción de balance. Y esto no es algo que me esté inventando, sino que nos ha dicho el Banco Central Europeo en la reunión de diciembre. Básicamente, lo que estamos esperando, y eso lo sabemos todos, es que para el mes de marzo los bancos devolvamos este gran cañonazo de liquidez que son los TLTROs, que va a ser la última devolución verdaderamente importante, y sobre todo, pues esto que estamos viendo aquí, ¿no? Que a partir del mes de julio se van a dejar vencer un promedio ya de 7.500 millones aproximadamente al mes, ¿no? Además, lo que el BCE está esperando es reducir las reinversiones de los activos y ya desde comienzos también del año 2025. ¿Puede afectar esto mucho al sector periférico? Bueno, pues indudablemente la cantidad de bonos periféricos que BCE ha comprado tanto de Italia como de España es mucho más grande, ¿no? Esto lo vemos aquí en términos de PIB y sobre todo sobre el total de lo que ha sido el programa de compras pandémicas, ¿no? Pero lo que nos parece que hay que mirar sobre todo es que, aunque es más importante, por ejemplo, en el caso de España, no es mucho más destacado que el de Francia. Y eso es en lo que nos debemos quedar. Que, digamos, aunque siempre es un riesgo la reducción de este programa, no va a ser un gran choque de cara a los próximos meses. Eso es un poco lo que estamos pensando desde Bancamar. Con todo esto, ¿qué esperamos para los activos financieros? Vamos a intentar hablar un poco del lado del inversor, pero también concluyendo un poco desde el lado del emisor, que es de lo que estamos hablando aquí, y para intentar un poco casar esta situación. Básicamente, ese es nuestro diagrama de puntos que arranca después de un año 2023, donde, como vemos aquí, lo que hemos visto, esto es una frontera eficiente, donde vemos la rentabilidad frente a la volatilidad. Venimos de un año 2023 espectacular que ha ayudado a corregir ese 2022 absolutamente nefasto. Este 2023 ha sido un año donde los activos más arriesgados, que es la renta variable, y más volátiles, han pagado más que los activos menos volátiles, ¿no? Una situación excepcional, porque en términos promedio, digamos, esta frontera eficiente pues es mucho más alta que la que suele ocurrir normalmente. ¿Qué esperamos que va a haber que ocurra en el año 2024? Bueno, pues que no sea, desde luego, como el año 2023, que fue excepcional, pero tampoco como un año promedio. Estamos vislumbrando un tipo de retornos estimados, y estos son los que esperamos a 12 meses para banca, desde Bancamar. Lo que estamos viendo es una frontera eficiente que es mucho más plana que una frontera normal. Básicamente es los activos más arriesgados, como es la renta variable, pues van a tener retornos que aquí aparecen mostrados sin dividendos y que van a ser más elevados que la renta fija, pero básicamente si ajustamos la rentabilidad por el riesgo, que es lo que vemos a la derecha, va a estar mucho más compensada para el lado de la renta fija y, por tanto, nosotros pensamos que va a ser un año en que la renta fija lo va a hacer bien. ¿Qué pensamos respecto a las divisas y centrándonos particularmente en el dólar? Bueno, pues básicamente que esta característica tradicional que tiene el dólar, esa sonrisa que tiene el dólar, que suele producir en dos tipos de escenarios, que hay que decir que son bastante extremos, ¿no? que van desde las situaciones de risk-off grandes y de recesiones fuertes a situaciones donde Estados Unidos crece muy destacadamente frente al resto del mundo. Bueno, pues lo que nos parece es que el dólar ha evolucionado demasiado positivamente. En términos de valoración nos sale un 14% sobrevalorado. Y lo que nos parece, aunque estamos recomendando una situación neutral, es que no vamos a incrementar exposición a dólar si no vemos caídas sobre los niveles actuales y las ciframos a partir de niveles de 1,12. ¿Qué más vemos respecto a los activos? Bueno, pues sobre todo que en el año 24, como va a ser un año donde la inflación ya va a bajar claramente por debajo del 3, en la medida que se acerque más a esos entornos de los 2,5–3%, va a ocurrir esto que vemos a la izquierda que pasa con la correlación de una manera normal, que básicamente es que la correlación pasa a ser negativa. Vamos a ver un entorno muy diferente del año 2023. Si la bolsa lo hace bien, los bonos lo harán mal y viceversa. Y eso pensamos, esa característica diversificadora de la renta fija soberana, pensamos que va a empezar a funcionar en este escenario más normalizado.
Por otro lado, lo que hay que decir es que, a pesar de los movimientos de tipos base, y como he comentado antes, el riesgo periférico nos parece que va a estar bastante contenido. Es interesante ver cómo ha variado, de todas maneras, la forma de la curva europea, ¿no? España ha perdido gran parte de esa pendiente tan positiva que tenía el año pasado, que tenía los cortos plazos frente a los largos plazos. Estamos hablando de una situación donde, como aparece aquí, hasta el año esto tiene una forma mucho más parecido a la U, ¿no? Entonces, aunque la pendiente 10 años, 2 años, está positiva en España en 40 puntos básicos frente a la alemana, que está a 30 puntos básicos, la situación es bastante diferente que en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo lo que vemos es que aquí compensa estar en la periferia, sobre todo en plazos mayores del año, y donde desde luego empiezas a ganar es cuando te vas a plazos de 3 años, donde ya tienes 50 puntos básicos de diferencial frente a Alemania, y a nosotros nos parece que es un riesgo razonable a en estos momentos. Por otro lado, nos parece que es un año que, desde el punto de vista del inversor, hay que aprovechar la situación de unos tipos de interés reales positivos. Es interesante ver que para todos los segmentos de la renta fija en euros y en dólares, lo que estamos viendo es unas rentabilidades por encima de la inflación que los inversores vamos a tratar de aprovechar a lo largo de este año. Y también me gustaría trasladar una idea que es tal vez más táctica, que hemos implementado desde el mes de diciembre, que ha consistido en reducir la enorme duración que tuvimos a lo largo del año pasado, particularmente en la última parte del año. ¿Qué es lo que vemos? Pues básicamente que es el retorno que entrega la deuda, si se puede segregar en el fenómeno que ocurre durante la parada de tipos y durante la bajada de tipos, habríamos visto ya esta parte oscura, que es la que se produce en la primera parte durante la parada de tipos, ¿no? Y por tanto, para que tengamos más rentabilidad y que los bonos corran, lo que va a ser necesario es que los tipos bajen. Y como pensamos que no bajan ahora porque el mercado está equivocado y va a tardar más, hay que esperar a volver a alargar esta duración un poco. Y ha habido un movimiento desde diciembre hasta ahora, por ejemplo, que para el 10 años americanos ha ido del 3,80 prácticamente al 4,20. Pensamos que esto pues, puede deteriorarse alrededor de 20-30 puntos básicos más sobre los niveles actuales. Estamos en un entorno en el que hay que aprovechar también la prima que ofrece el crédito frente al gobierno, y sobre todo es muy propicio porque mientras dure la pausa de tipos de interés, pues el crédito lo va a hacer bien y mejor el europeo que el norteamericano, ya que los diferenciales que paga son más altos. Todo en un entorno en que la erosión de los fundamentales hay que ver que está siendo bastante lenta, incluso con el cambio de composición de algunos índices. Lo que estamos viendo es incluso cómo dentro de los bonos más arriesgados, lo que estamos viendo es que el deterioro está siendo bastante lento, ¿no? Y por tanto, una moderada reducción de la capacidad de pago, que está muy bien en un arranque de año que ha sido, pues hay que decir que bastante normal y sano para la situación en la que estamos. Respecto al mundo de los pagarés y sobre todo con esta idea de los tipos de interés, lo que nos parece es que estamos en un buen momento para alargar, desde el punto de vista del emisor, para alargar las duraciones ante las bajadas de tipos de interés más lentas, ¿no? Y el mercado un poco es lo que ha comenzado a hacer y estamos viendo cómo ha ocurrido a lo largo de las últimas semanas para intentar ganar. Por supuesto, aquí influyen todo tipo de parámetros de financiación de la empresa, pero dentro de lo posible alargar un poquito más las duraciones, ¿no? Por otro lado, lo que estamos viendo es, cuando miramos los vencimientos, es que la situación en la que el Banco Central Europeo ha estado aplicando la política monetaria, está ralentizando el ritmo de las renovaciones, y lo estamos viendo aquí en la zona euro, cómo está, retrasándose el vencimiento promedio, ¿no? Y esto pues claramente viene porque en la medida que vayan pasando los meses y sobre todo entremos en el año 2025, se incrementará un poco el ritmo de presión, ¿no? Básicamente, para el año 2025 lo que estamos anticipando es que va a vencer el 15% del grado de inversión europeo y prácticamente el 20% de los bonos high yield. Desde el punto de vista de inversores, continuamos con una gran preferencia por el crédito, o con una preferencia por el crédito
y por los emergentes frente a la deuda soberana, a pesar de las valoraciones que estamos viendo. Y sobre todo, los espectros que más nos gustan, dado que esta es la evolución histórica de los diferenciales, son aquellos que están menos caros. Particularmente, el grado de inversión europeo, que como pueden ver, está en niveles promedio, a diferencia de lo que está pasando en otras regiones y con otros segmentos, algo que también se parece bastante a niveles de la deuda emergente, ¿no? Y por tanto, pues esos son los dos segmentos que más nos interesan dentro de estas previsiones que pueden ver aquí, en las que cuantificamos los retornos estimados de Banca March para cada uno de los segmentos. Y ya para concluir, antes de finalizar y como punto de partida a la mesa redonda, ¿no?, al panel que se va a abrir en unos momentos, pues me gustaría aprovechar para transmitir dos ideas. En primer lugar, es la gran oportunidad que ofrecen los mercados de financiación alternativa, ¿no? Como pueden ver a la izquierda, la situación de su coste pues claramente varía en función de si los mercados están abiertos o no frente a la situación de los mercados bancarios, ¿no? Y bueno, pues hasta cierto punto se puede discutir si verdaderamente en el largo plazo ofrecen un coste más bajo, ¿no? Depende del momento del ciclo, ¿no? Pero desde luego lo que ofrecen es una mayor flexibilidad, ¿no? Y no se debe olvidar que la situación de la crisis más reciente que vimos con la COVID fue francamente excepcional. Fue una situación, como aparece aquí a la derecha, que comparamos la evolución de bonos y préstamos frente a recesiones normales, fue una crisis muy particular en la que las autoridades monetarias inyectaron dinero a los bancos para que permitieran la financiación bancaria, y por eso fue absolutamente extraordinaria, ¿no? Como muestra este gráfico, en las crisis normales no son como la más reciente, y por tanto deberíamos tender a no olvidar esa situación, ¿no? Y finalmente, pues trasladar la idea de que en España, y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en cuanto a la financiación alternativa, nos queda todavía un gran camino por recorrer en términos relativos a otras regiones, ¿no? Por supuesto está el mundo anglosajón, donde la financiación alternativa se utiliza con mucha más dimensión, pero fíjense la situación de España frente a la de otros mercados, como el mismo mercado francés, donde esto es claramente más relevante. Y con todo esto, termino un poco esta intervención, donde hemos intentado aunar ese ciclo que claramente pensamos que va a estar resiliente este año y todos los impactos que va a tener en los diferentes tipos de activos financieros. Muchas gracias. Bueno, pues como ya ha adelantado el señor Bonet, muchas gracias por sus palabras. Tenemos ahora un panel de expertos, de grandes expertos, que van a tratar a lo que nos ha convocado y que es alternativas de financiación para las empresas. Pero va a ser Iñaki Garay, director adjunto de Expansión, quien lidere y quien modere este panel de expertos. Iñaki, por favor. Muchas gracias, Michi. Bueno, pues yo para no alargar más, voy a llamar a los ponentes de la mesa, que son Carlos Mijangos, son los responsables financieros de 4 importantes compañías y luego más 2 responsables, uno de Bolsas y Mercados y otro de Banca March. Llamo a Carlos Mijangos, CFO de SACIR, constructora. Carlos, incorpórate a la mesa. Pilar Pascual es Deputy CFO de MásMóvil, compañía operador de telefonía que conocen todo el mundo. Íñigo Presmanes, que es CFO de Maxan. Maxan es una compañía, su origen es Unión Española de Explosivos, dedicada a explosivos, defensa, materias primas, muy internacionalizada. Tenemos también con nosotros a Manuel Serrano, CFO de Priconsa, promotor, constructor inmobiliario. Manuel, muchas gracias por incorporarte. Gonzalo Gómez Retuerto, que es director general de MARF, de Bolsa y Mercado Españoles. Gonzalo, por favor. Y luego a José Manuel Arcenegui, que es director general de Banca March, responsable del área de banca corporativa de Banca March. Hablar de financiación es hablar de la madre del cordero, ¿no? No hay sociedad ni desarrollo sin empresas que se puedan financiar,
sin empresas, sin financiación no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay estado de bienestar. Por lo tanto, como digo, vamos a hablar de la madre del cordero, ¿no? Tradicionalmente, el sector bancario ha desempeñado un papel esencial en la financiación de las empresas españolas, muy por encima de otras fuentes alternativas, como era la apelación a los mercados de valores o del capital riesgo. Y la última crisis financiera, la última crisis bancaria, puso de manifiesto que un grado de dependencia elevada de una única fuente de financiación, como es la financiación bancaria, pues puede constituir un elemento de vulnerabilidad para las empresas que es necesario paliar. Y en este contexto, es como durante estos últimos años se han producido un proceso de desintermediación financiera por el cual las compañías han ido incorporando alternativas de financiación no bancaria, pues como complemento a esa financiación basada en préstamos. Quería empezar con una pregunta para José Manuel Arzenegui, para que nos introduzca un poco en estas formas de financiación no bancaria. Vuestro banco, Bancamar, está especializado en empresa familiar y también en mediana empresa, que tradicionalmente ha estado muy apegada al crédito bancario, pero me gustaría, José Manuel, que nos comentaras qué aporta este tipo de financiación alternativa no bancaria para estas empresas. No sé si cuesta o no convencerlas de que hay formas de financiación posibles alternativas a las que han venido manejando tradicionalmente. Y también, de paso, te pediría que nos hables de esas otras formas de financiación alternativa, además de los mercados de capitales. Cuando quieras. Bueno, gracias, Iñaki. La verdad es que voy a intentar decir que hay tres factores por los que las compañías se nos han venido resistiendo, ¿no? Yo creo que, evidentemente, la primera vez nos costó mucho, hace ya años, en esta evolución del MARF, en estos 10 años. Nosotros fuimos de los pioneros con un programa, ahora estamos en más de 50 programas, de los que más de 30 y tantos somos Arranger, como se han dado las cifras. Bueno, la compañía familiar se resiste por tres cosas. Yo creo que una es, no lo necesito, lo primero. Lo segundo, no es el momento. Y lo tercero, yo creo, es claramente esto es complicado, ¿no? Esas son las tres fuentes y de ahí voy a intentar elaborar para explicar por qué es necesaria la financiación alternativa o complementaria a la bancaria, ¿no? Primero, no lo necesito. Es verdad, yo creo que habéis visto los datos que ha dado Joan sobre lo que supone la financiación alternativa en España, menos del 7%. Los mercados anglosajones es al contrario, más del 2/3, el 66%, es financiación alternativa o complementaria a la bancaria y el resto es solamente financiación del sistema. El sistema español, el sistema financiero, nuestros colegas son muy eficientes, han dado financiación, pero, ahí está el pero, en algún momento determinado todos tenemos nuestros prejuicios, se cierran los grifos, vienen circunstancias de crisis y la verdad es que la primera razón por lo que hay que hacerlo es para qué lo necesito es diversificar las fuentes de financiación. Diversificar en cuanto a y acudir a los mercados de capitales, que es una fuente directa que, como ha dicho Joan, difícilmente se va a cerrar, siempre hay un precio, siempre hay unas condiciones, los inversores obtienen una buena rentabilidad. Nosotros velamos porque el equilibrio entre lo que cuesta la emisión, las condiciones de la emisión y el inversor sea razonable, si no existiría este mercado. Y también es verdad que en los momentos más críticos ha habido ese apoyo también para el sector del mercado de capitales, en concreto para el de pagarés. Nosotros estamos muy agradecidos al ICO porque todos los actores en el momento del COVID fueron capaces de responder, pero el ICO también nos ayudó a soportar este mercado y a tener este mercado abierto. Con lo cual tienes claramente una financiación directa, apelas a los mercados, ese es el para qué, y eso significa no depender de la financiación bancaria, que cada vez tenemos más restricciones en cuanto a dotaciones, plazos, con lo cual tú puedes optar a una financiación más a medida con la financiación alternativa o complementaria, dependiendo de para qué finalidad. Tenemos clientes que utilizan los pagarés para hacer unas compras excepcionales en puntos de inventario que necesitan un aprovisionamiento y tienen una oportunidad y tiran de la línea de pagarés como si fuese una línea de crédito para hacer esas compras y conseguir mejor precio de aprovisionamiento. Pero otros también lo tienen como reserva, si tienen que hacer una compra, una adquisición de un competidor y demostrar la capacidad y el músculo financiero, ¿no? Yo creo que eso es una de las principales ventajas, esa diversificación, la no dependencia del sistema bancario. La segunda pregunta es, oye, si esto es el momento, pues el momento probablemente es cuando no se necesita.
esa opcionalidad, el prepararse para estar en un momento determinado en los mercados de capitales, hay que hacerlo cuando no te aprieta el zapato. Yo creo que esa es la principal ventaja de ir de la mano de un asesor que te recomienda cuál es el timing, y la empresa familiar lo ha estado viendo, sobre todo porque ha visto que la idea funciona, ¿no? No hemos pasado por casualidad de 1 a más de 80, como decía el vicepresidente de BME, ¿no? Yo creo que esto es porque, en general, los mercados de capitales son atractivos, funcionan, con independencia de si el coste, como decía Joan, es menor o mayor a largo plazo, y por tanto el timing es justamente cuando uno está en mejores condiciones, ¿no? Y luego el tercer miedo es que la situación es complicada, meterse en un programa porque tengo a mi equipo, se va a distraer, no sé hacerlo, tengo una burocracia. Bueno, yo creo que la experiencia de todas las empresas, de todos los emisores, ha sido muy positiva. Es un reto para el equipo financiero, pero es un reto asumible, les da un plus en profesionalidad, les permite hablar con una comunidad de inversores y de un entorno en los mercados que verdaderamente supone una mejora en la calidad de la compañía, en este crecimiento que tienen. Su equipo tiene una experiencia que verdaderamente les fortalece, y yo creo que el proceso es un proceso muy simple. Yo creo que las compañías refrendarán lo que estoy diciendo y que verdaderamente no supone ningún trauma más allá de un reporting normal que ya se está dando, de hecho, para la financiación bancaria tradicional, ¿no? Entonces, yo siento haberme alargado, pero vamos, yo creo que es más importante la experiencia de las compañías. Creo que ha sido una buena introducción. Muchas gracias, José Manuel. Me gustaría hablar con las 4 compañías. Vosotras habéis optado por estas vías alternativas de financiación y nos gustaría un poco conocer vuestra experiencia. Me gustaría preguntaros qué os motivó a buscar esa financiación vía mercados y qué barreras tuvisteis que salvar para dar ese paso. Y empezaría por Carlos, que es el que está el primero en el programa. Carlos. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por invitarme a esta jornada. A ver, una empresa como SACIR, que se dedica a su actividad principal es en la promoción y desarrollo de infraestructuras a través de financiación privada, pues concentrar todo el riesgo de financiación en un solo actor como es la banca, ¿no? Pues no es bueno. Siempre tienes que utilizar todas las alternativas que te dé el mercado. Pero es verdad que cuando decides dar el salto a buscar financiación fuera del ámbito bancario, pues hay que romper determinadas barreras y paradigmas, ¿no? Entonces, la primera es que tienes que ser una compañía atractiva para que el inversor tenga confianza en ti y pueda invertir en tu deuda, ¿no? Y esto se consigue para mí de 2 maneras. La primera es tener un asesor que realmente esté convencido que tu capacidad y tu balance te permite atraer inversores, pero la segunda, que es más importante todavía, que es ser capaz de transmitir y explicar y ser transparente en los datos de la compañía para generar esa confianza, de modo que el inversor pues acepte participar, ¿no? Por otra parte, los inversores son múltiples y cada uno pues tiene una expectativa diferente de plazos, de tipos, de percepción de riesgo de la compañía. Entonces, esto hay que irlo haciendo poco a poco, ¿no? Dentro de eso, evidentemente, tú puedes hacer una colocación privada, que es un contrato bilateral y donde pues negocias y llegas a un acuerdo, y luego puedes hacerlo registrando folletos en mercados regulados, ¿no? Y realmente esta segunda opción, siempre la primera, ya has comentado antes, José Manuel, que la primera vez que preparas un folleto para emitir, los propios equipos, pues cuesta un poquito el entender cómo funciona un folleto de emisión, cómo luego funciona cada una de las emisiones, pero realmente en cuanto echa a rodar es relativamente fácil y luego es tremendamente ágil. O sea, tener instalados, registrados estos programas para las compañías, pues nos hace que luego el día a día sea realmente sencillo emitir. Están todos bajo el paraguas de ese folleto que se ha registrado y es muy ágil. Muchas gracias, Carlos. Pilar, por favor. Buenos días. Gracias, Banca Marc, por invitarme a esta ponencia. Y yo os voy a pedir que, por favor, nos retrotraigamos en el tiempo. Trabajo en MásMóvil, soy la Deputy CFO y a día de hoy, como muchos de vosotros sabéis, tenemos muchísima deuda en el balance. Tenemos aproximadamente 6.500 millones, de los cuales muchos de ellos corresponden a estos instrumentos alternativos de financiación. Pero eso es a día de hoy. Cuando nosotros empezamos y nos estrenamos en este mercado,
fue el año 2015. Y volviendo para atrás y recordando lo que vivimos en aquella época, lo que a nosotros nos llevó, y que ya ha salido en esta mesa, a lanzarnos a este mercado fue, en primer lugar, por supuesto, la diversificación. Nosotros en el Grupo MásMóvil siempre hemos tenido un ADN de crecimiento. Hemos crecido inorgánicamente y hemos utilizado la financiación para este crecimiento, con lo cual la banca tiene unos recursos limitados y que además en términos de flexibilidad a la hora de adquisición de compañías, de emprender nuevos proyectos, son mucho menos flexibles en términos de plazos, covenants, repagos, que lo que viene siendo una financiación alternativa. Entonces, estos dos motivos, la diversificación y la flexibilidad, nos empujaron a explorar este mercado. ¿Y qué también nos ayudó a tomar la decisión? Pues nos ayudó a tomar la decisión dos puntos que también los ha mencionado Carlos. Uno, la transparencia, el darte a conocer. Nosotros en aquel entonces estábamos en el MAP, pero no éramos la compañía que éramos hoy. Con lo cual, este salto al MARF nos permitió darnos a conocer, tener un nombre y tener transparencia en el funcionamiento de la compañía. Y también, ¿qué nos permitió? Pues el MARF, que ha sido nuestra casa, donde nosotros nos estrenamos, muchas gracias a todos, nos ha permitido hoy seguir utilizando estos elementos. ¿Qué barreras teníamos? Pues en aquel entonces nos parecían barreras. A día de hoy no son barreras, son simplemente unos procedimientos que teníamos que cumplir. Primero, el vender la financiación dentro de la casa, no solamente al management, sino también al Consejo de Administración. Salir del mundo de los bancos, que ya los conocemos, que trabajamos con ellos, que nos han hecho crecer, cuesta y cuesta un poco. Con lo cual, la primera barrera fue interna. La segunda barrera fue una barrera de documentación y recursos. Caray, la gente se pone muy nerviosa cuando se tiene que empezar un proceso de este tipo. Pero es una vez que lo has hecho, luego ya las emisiones van rodadas y el acceso a la liquidez es muy fácil. Y por último, en nuestro caso, como en aquel entonces fue el año 2015, tuvimos dos bonos y entre 2015 y 2016 se emitieron dos bonos y un programa de pagarés. ¿Qué tuvimos también? Pues para el tema de los bonos necesitábamos un rating. El tema del rating también es otro aspecto que a las compañías les suele poner nervioso. Pero es un proceso más. Solamente hay que integrarlo dentro del business as usual de la compañía. Y por último, quería mencionar que dos temas importantes, que ya no es solo la financiación en sí, la diversificación de fuentes de financiación, son los tipos de productos financieros a los que da acceso este mercado alternativo. Nosotros tuvimos dos bonos, uno corporativo y otro proyecto, con dos vencimientos distintos, con dos plazos de amortización distintos, y también entramos en un programa de pagarés que discontinuamos en el tiempo, pero a día de hoy hemos vuelto a renovar y a incrementar. Con lo cual, los dos fueron un éxito y nos permitieron ir creciendo en este mundo, que además los costes, decía antes José Manuel, que están intentando acomodarlos y que sean lógicos y óptimos, y puedo confirmar que lo son. Que a priori parece esto que es un mercado más caro que la banca en términos financieros, pero en términos de liquidez, volumen y acceso, todo junto compensa de sobra. Muchas gracias, Pilar. Íñigo, cuéntanos la experiencia de Maxam. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, nuestra experiencia es bastante similar. Lo que nosotros buscábamos o lo que buscamos en el MARF son alternativas a la financiación bancaria. En términos de coste, en nuestro caso, la financiación bancaria sigue siendo muy competitivo, pero es verdad que seguramente sea porque tenemos alternativas, ¿no? Y luego no es todo una cuestión solo de coste. Nosotros ahora en el MARF, que recientemente hemos emitido un programa de bonos, más allá del coste, lo que nos da es una flexibilidad y unos plazos que en ocasiones los bancos no te dan. Respecto a barreras internas, yo he de decir que no he vivido muchas, porque la verdad es que Maxam lleva en el MARF, en el programa de pagarés, desde el año 2016. Entonces, ese recorrido ya lo teníamos hecho. Inicialmente la presencia en el programa de pagarés era buscando una liquidez que tiene un coste muy competitivo. En el año 2022 aproximadamente la situación cambia ligeramente, pues porque la compañía, que ha crecido mucho,
tiene una gran capacidad de generación de caja, ya no tenemos esas necesidades de liquidez y las condiciones ya no son tan atractivas, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue, dentro de ese mismo programa de pagarés, ampliar plazos. En vez de estar emitiendo a 1, 3 o 6 meses, emitimos a 18 y 18 meses al final se te queda corto también. A los 6 meses ya estás pensando en refinanciar, ¿no? Entonces, yo recuerdo a la vuelta del verano, hace unos pocos meses, con José Manuel y su equipo, planteando esta situación de, oye, este programa de pagarés no cubre las necesidades que tenemos ahora mismo, 18 meses que estábamos muy contentos, se nos quedan cortos. Nos sugirieron la idea de emitir un bono, hemos ido a por ello, salimos al mercado en el mes de noviembre y estamos muy contentos. Estamos muy contentos porque es una alternativa con muy buenas condiciones, con un ticket interesante y con unos plazos pues, que nos dan mucho margen como compañía. Muy bien, muchas gracias. Íñigo, luego hablaremos de esa emisión un poco más. Manuel, cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, primero, gracias por la invitación. Bueno, nuestra experiencia es muy similar a la de los demás, es decir, nosotros nunca habíamos estado en este mercado. Priconsa es una sociedad, es un grupo de empresas que se dedica sobre todo al sector de la promoción inmobiliaria y de la construcción. Siempre nos hemos financiado de una manera diferente al resto del sector promotor en este país. No nos financiamos con préstamos promotores ni con garantías hipotecarias, sino que vamos más a capitales circulantes y a financiación de circulante. Y eso, bueno, pues también nos ha dado nos dio un poco la idea de que en momentos complejos, complicados, como se han producido, lógicamente, tanto en el sector financiero como en el sector inmobiliario en este país, pues la banca desaparece un poco más que otras fuentes de financiación. Por lo tanto, hemos pasado varias crisis, obviamente. Somos un grupo de empresas que lleva más de 50 años funcionando y hemos sobrevivido victoriosamente a todas ellas, pero es verdad que en determinados momentos, pues, cuando la crisis se agudiza, pues los dineros pues, empiezan a desaparecer. Entonces, bueno, pues hace ya unos cuantos años nos planteamos este mercado alternativo, ¿no? El mercado alternativo que nos ha permitido acceder a una fuente de financiación que no es la bancaria. De hecho, pues, los bancos en algunas ocasiones no han entendido bien, no todos evidentemente, pero algunos no han entendido bien el por qué acudíamos al mercado alternativo, pero sí que es verdad que nos ha supuesto pues, una fuente de financiación adicional y sobre todo también pues, con un coste financiero pues, más bajo que el de la banca, aunque bueno, es verdad que cuando los tipos de interés estaban en negativo, pues lógicamente los diferenciales de la banca pues, estaban disparados y sin embargo pues, el mercado alternativo nos permitió pues, abaratar el coste pues, prácticamente en un 50 o 60%. Ese es el principal motivo por lo que salimos al mercado. Barreras pues, internas, sobre todo, pues, porque efectivamente, como decíais todos, pues, al final hay que trabajar en ello. No estábamos acostumbrados a este tipo de trabajo a realizar, pero al final bueno, pues, se trata de hacer pues, un folleto descriptivo de la compañía, de sus riesgos, bueno, pues, trabajar internamente en sacar esa documentación adelante, una calificación crediticia que también tienes que conseguir, que evidentemente, pues, como tú bien decías, pues es al principio te asusta por lo que puedan decir de ti, porque no estás acostumbrado a ese tipo de trabajo, pero también es verdad que al final pues, todo va saliendo, lleva su tiempo, pero bueno, pues es un esfuerzo que tienes que hacer. Barreras externas, sobre todo el desconocimiento que tenían los inversores de nuestro grupo, ¿no? Somos un grupo que, bueno, pues no somos una sociedad cotizada, obviamente, no nos conoce tanta gente y estamos localizados en España, pues en un negocio muy establecido en determinadas comunidades autónomas y no todo el mundo es capaz de conocernos o no nos ha conocido, pero sin embargo sí que es verdad que a través de nuestro banco, en ese caso pues Banca Marc, al cual lo agradecemos enormemente, pues hemos conseguido salir al mercado, que la gente nos entendiera, que viera nuestro modelo de negocio y lo apoyara, ¿no? En principio empezamos a salir pues, con unas emisiones pequeñitas, con poca cantidad de dinero y a un plazo corto pues, para intentar captar esa confianza de los inversores y eso pues, bueno, pues, al final se ha ido convirtiendo pues, en unos programas que inicialmente pues, se utilizaban en un 30% más o menos. Llegamos incluso en la época de COVID a tenerlo utilizado al 100%. Con un programa de 150 millones de euros y es lo que tenemos ahora en el que bueno, pues vamos utilizándolo más o menos pues en función de cómo está el mercado financiero, los costes financieros de la banca comparado con la expectativa de rentabilidad del inversor. Muchas gracias, Manuel. Gonzalo, te toca. Muchos de los que han hablado ya han hablado maravillas del mercado alternativo, ¿no? de renta fija y del papel clave que está jugando, pero me gustaría que nos aportaras algunas estadísticas para que la audiencia pueda dimensionar lo que es el MAF, ¿no? Me gustaría que nos hablaras del número de emisiones, tipo de compañías que acuden a vosotros, qué volúmenes se están emitiendo
y bueno, un poco características de las emisiones, cuando quieras. Claro, claro que sí, gracias Iñaki. Pero en primer lugar déjame reiterar la bienvenida a todos a su casa, a la Bolsa, y también agradecer pues, las amables palabras que han dedicado ya los participantes hacia el trabajo que hace todo el equipo del MARF, que intentamos ser, pues como ha dicho la directora de Expansión, una herramienta, ¿no? Al final, Expansión es una herramienta de comunicación y nosotros queremos ser una herramienta para que las empresas puedan acceder a los mercados y, como se ha comentado, pues se puedan plantear operaciones que en muchos casos han sido operaciones transformacionales, operaciones a través de las cuales las empresas han obtenido la financiación y han podido buscar esos objetivos que tenían en ese momento y que son pues muy variados, ¿no? Quizá la mejor foto que tenemos de la evolución del mercado durante estos 10 años es, precisamente con el 10º aniversario en octubre del año pasado, preparamos un trabajo con la Universidad de Sevilla, en el que analizamos cuál había sido la evolución del mercado, las cifras y poco las empresas que habían acudido a él, ¿no? Y miramos un poco las empresas a través de varias de sus características, ¿no? La primera es el sector en el que operan, ¿no? Y aquí pues la verdad es que nos encontramos con la grata sorpresa de ver cómo los sectores que ahora mismo están representados en el MARF pues prácticamente replican el Producto Interior Bruto español. O sea, tenemos representantes pues, de todos los ámbitos de la economía, ¿no? En el día a día la verdad es que no te das cuenta de esto, ¿no? Se trabaja un montón, hay un montón de operaciones y ves que pasan un montón de papeles por encima de la mesa, pero no eres capaz de entender lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que está pasando, cómo las empresas han cambiado estructuralmente su visión hacia los mercados y cada vez ven más el mercado como un aliado para su crecimiento, ¿no? Y eso queda muy claro en esta foto de la representación de los sectores en el mercado, ¿no? Otro dato que también nos pareció muy interesante es la procedencia geográfica de las compañías, ¿no? Y es que la verdad es que también tenemos representantes no solo de todas las comunidades, prácticamente todas las comunidades autónomas españolas, ¿no? Es que también han venido empresas extranjeras a emitir al MARF, a beneficiarse de esta infraestructura, ¿no? Han valorado también la oportunidad que les daba el mercado, la infraestructura promovida por BME, para acceder a los mercados de capitales y captar financiación. Y tenemos un grupo nutrido de empresas portuguesas, hay 8 empresas portuguesas, hemos tenido también empresas, una empresa alemana, una filial de una empresa canadiense, filiales también de empresas españolas que operáis en distintas jurisdicciones, que también han aprovechado la oportunidad para emitir en el mercado, ¿no? Y yo creo que la última característica también que nos resultó muy interesante como conclusión de este informe fue el grado de madurez que tenían las empresas que han acudido al mercado. Y aquí nos encontramos también con empresas que llevan muchos años operando en su sector, son decanas en sus sectores, decenas de años, incluso en algún caso alguna empresa que lleva más de 100 años operando en el sector, pero también hemos visto empresas jóvenes, empresas que llevan incluso menos de 10 años en operación, para las cuales evidentemente siempre ha resultado más difícil acceder a la financiación y cómo, beneficiándose de esa flexibilidad que tienen los mercados financieros, han podido captar esos fondos que necesitaban en el mercado, ¿no? Nosotros medimos la financiación aportada por el mercado, se ha comentado antes, ¿no? A través de una cifra que es un proxy, que es el saldo vivo, que es el total de la deuda que haya anotada en el mercado. Y ahora mismo ronda los 8.000 millones de euros, los 8.500 millones de euros, ¿no? Más o menos 50% repartido entre 86 programas de pagarés y otros 4.000 millones en bonos y obligaciones. A partir de aquí, vemos que las empresas siguen acudiendo a los mercados, que han tomado esta referencia ya para su financiación. Esperamos que cada vez haya más compañías que vayan viniendo, se acerquen al mercado para buscar las alternativas que les ofrecen y la posibilidad de emitir deuda en el MARF y captar financiación. Muchas gracias, Gonzalo. José Manuel, nos gustaría conocer un poco en detalle cuál es el camino que debe recorrer una compañía que no ha diversificado en su financiación, pero que quiere abrir sus fuentes, ¿no? ¿Qué ventajas ofrece esa modalidad de financiación en el MARF? Bueno, yo creo que fundamentalmente
La ventaja que ofrece, ya las han mencionado, ¿no? Es la diversificación de la fuente de financiación bancaria, ¿no? Nosotros nos gusta denominar esta forma de financiación como alternativa y complementaria a la financiación bancaria. Yo creo que esa es la clave, ¿no? No se pretende suplir la financiación bancaria, sino que en algún momento determinado es más flexible en cuanto a una financiación a medida, como ya ha hablado Pilar, en cuanto a los covenants, a las condiciones que se imponen en la financiación. Y los pasos que hay que recorrer, pues yo creo que el primero, aunque esté mal que lo diga yo creo que tener un asesor que te oriente en el proceso. Nosotros hemos invertido a lo largo de los años en tener los mejores profesionales y en tener una relación muy transparente, muy clara con nuestros clientes dentro de ese modelo de ayudar a nuestras compañías, clientes a crecer en sus diferentes necesidades. Yo creo que la segunda es tener muy claro el para qué, lo hemos dicho, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo esta financiación? ¿Es para circulante? ¿Es para un crecimiento inorgánico? ¿Es para una finalidad de reemplazar a otra financiación que me vence? Bueno, yo creo que ese paso, el tener muy claro que la empresa familiar, el accionariado, como ha dicho Pilar, está convencido de que esta es una jugada que tiene sentido hacerla al margen de la financiación bancaria tradicional, ¿no? Y el tercer paso yo creo que es vencer esa resistencia muchas veces interna de los equipos, de decir, oye, yo en esto me supone una sobrecarga, me supone un esfuerzo, verdaderamente los procesos son fáciles, el asesor también está para eso, para contribuir a que la carga del equipo interno sea menor. Y el cuarto, yo creo que cumplir, ¿no? Esto es una cuestión de confianza, lo decíamos antes, confianza entre el emisor, entre la entidad financiera y sobre todo también del inversor, que es el fundamental. La capacidad de llegada a los inversores, la primera vez que uno sale, pues conviene hacerlo bien, conviene hacerlo contando la historia, explicando quién es la compañía, qué es lo que tiene de valor y sobre todo no fallar. Yo creo que dejar a los mercados tranquilos de que cuando se cumple en un vencimiento a 3 meses, en vez de irse a los 18 meses en la primera vez, pues a los 3 meses un riesgo muy corto, que da visibilidad sobre los recursos que tiene la compañía para el repago, se empieza pagando un poquito más, pero a lo largo, en un track record, si se va construyendo un historial, ese historial viene a favorecer que en momentos difíciles la compañía pueda seguir emitiendo, los inversores puedan seguir acudiendo y además le da un escalón más a la compañía para hacer otras cosas, que yo creo que todos lo han mencionado, y es en los mercados de capitales ir a la emisión de un bono, ir incluso prepararse para una salida a bolsa, ir a formas alternativas de un bilateral, una financiación directa, una financiación sobre un activo o un project finance, que son también formas de inversión alternativa. Yo creo que eso es un poco el mensaje. Muchas gracias, José Manuel. Esa primera impresión es clave, ¿no?, para los mercados. Pilar, me gustaría que nos comentaras, sois emisores activos en el mercado de pagarés, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Qué os ha aportado? No sé si esto exige una asignación de recursos adicionales en el departamento financiero. Pues voy a explicar la experiencia que nosotros hemos tenido, que como he comentado antes viene del año 2016 y dura hasta la actualidad y ha sido muy dilatada. Y para ello voy a utilizar varios de los puntos que ha comentado José Manuel porque son la clave de cualquier ejemplo y experiencia de empresa en este mercado. Nosotros empezamos en el año 2016 con el nombre de MásMóvil, con un programa de 20 millones de euros, el cual hemos ido interrumpiendo al principio y desde el año 2017 incrementando hasta los 300 millones de límite de programa a nombre del grupo MásMóvil. Nosotros, como decía antes, y gracias Gonzalo, nos estrenamos aquí en el MARF y este programa siempre ha estado en el MARF. Por otro lado, en el año 2021 adquirimos otra compañía, Euskaltel, que tenía otro programa de pagarés, pero este programa de pagarés estaba en Irlanda. Y voy a aprovechar este momento para poner en valor todo lo que el MARF ha hecho en España, no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando las cosas van mal, porque incluso en época COVID, nosotros, tanto el MARF como el ICO, dieron unas ayudas a los emisores aquí en España que no había en otros países. Por eso, desde el momento de la adquisición de Euskaltel en el año 21, en la primera renovación que tuvimos oportunidad nos trajimos el programa aquí, con lo cual nosotros hoy como Grupo MásMóvil tenemos
un límite de 500 millones de euros con 2 nombres, Euskaltel y Grupo MásMóvil, y los dos en el MARF. ¿Qué nos ha permitido esto? Pues financiarnos, todo lo que hemos contado antes. Y voy al punto de José Manuel. ¿Cómo hemos llegado a tener esta liquidez? Porque ya no solo es diversificar, sino es una fuente de liquidez, una fuente de financiación grande. Y nosotros para eso nos hemos fijado, también va en nuestro ADN, fijarnos siempre en el cliente. Pues en este caso nos hemos fijado en el inversor. Y hemos tomado una serie de medidas que intentan captar el interés de todo tipo de inversores. Tenemos primero 2 nombres, con lo cual ya dividimos incluso territorialmente el perfil de los inversores. Tenemos infinitas marcas, que MásMóvil les suena incluso también por las marcas. Inversores de todo tipo, de todo tamaño. Tenemos fondos, tenemos Family Office y tenemos a ICO con el gorro de inversor, que está invirtiendo una cantidad importante ahora mismo en los pagarés de MásMóvil. Ese es desde el punto de vista del inversor y de la diversificación. ¿Qué hacemos también? Pues lo ponemos muy fácil. Tenemos diferentes plazos. Como decía antes Joan, nosotros también como emisores y buscando las inversiones de esas instituciones, hemos ido a un plazo cada vez más largo para intentar acomodarnos. Si bien el pagaré per se emite más y tiene más volumen en los plazos cortos, también nosotros estamos en plazos más largos. Hemos tenido flexibilidad en plazo. Tenemos flexibilidad en los momentos de emisión. Emitimos 2 momentos al mes, uno con un nombre y otro con otro. Pero si tenemos una necesidad puntual o nos surge una oportunidad de cualquier inversor, estamos ahí. Es decir, no solamente vamos con inversiones programadas, sino que el MARF y los programas nos permiten que surja una oportunidad, incorporar a ese inversor dentro de los programas que tenemos. Ya no solo el inversor y los plazos, sino también las empresas colocadoras. Nosotros tenemos compañías, dealers, que son los oficiales, pero si un dealer o una compañía tiene apetito de un inversor específico, nosotros damos la posibilidad, y también con el programa de Dealer for a Day que el MARF hace tan fácil, incorporamos a ese dealer con ese inversor a la financiación. Pagarés, rating, no es necesario rating. Nosotros lo tenemos por otros motivos y este año con EtiFinance lo hemos hecho para el Grupo Euskaltel, pero no es necesario. Con lo cual, la agilidad, la flexibilidad, los plazos y el abanico que se le ofrece a los inversores son magníficas características que nos hacen alabar la emisión de pagarés dentro del MARF y, sobre todo, como decía también José Manuel, a nuestros asesores, que son Banca Marc. Nuestro asesor registrado para ambos programas son ellos, y nada de esto hubiera sido posible sin su asesoramiento, sin dejarnos llevar de su mano y sin atender y crear nuestra propia curva, que también decía José Manuel, de precios a lo largo del tiempo, a medida que se van moviendo los tipos y van cambiando las necesidades de los inversores. Muchas gracias, Pilar. Seguimos avanzando y conociendo la experiencia de cada uno de vosotros. Carlos, en SACIR tenéis experiencia tanto en pagarés como en bonos. Me gustaría saber cómo ha sido el camino para llegar a los saldos que tenéis ahora en estos 2 instrumentos. Nosotros emitimos el primer programa en el 2015 de pagarés, lo emitimos en Dublín y empezamos a trabajar bajo ese formato. Nos dimos cuenta que gran parte de los inversores pues, tenían base española y que realmente estar en Dublín no aportaba mucho, y abrimos el programa en el MARF, hasta el punto que luego, 2 años después, pues hicimos lo mismo que vosotros, que es unificar el programa, y ya solamente estamos en el MARF, ¿no? Con un límite máximo de 550 millones. Yo recuerdo que cuando registramos el programa aquí, que nuestro asesor también fue Banca Marc, al cabo de 3 meses yo llamé personalmente a José Manuel y le dije: oye, esto no va como nosotros esperábamos, esto va muy lento. Y me dijo: es que hay que educar a los inversores. Y me quedé con esa frase. Y dije: educar a los inversores, ¿eso qué es? Pues explicar tu compañía, convencerles, que se habitúen. Hombre, ser una compañía pública también es más fácil, porque a 3 meses tienes resultados y van viendo tu evolución, etc. Pero se me quedó grabada esa frase, ¿no? Que vuelvo a repetir: educar a los inversores. Una vez que ya les has educado, en el 2018 nos propusieron: oye, ya tenéis madurez suficiente para ir a un programa de bonos.
Bueno, pues eso ya sí que te permite no solamente financiar circulante, sino ya financiar crecimiento. Y al final una empresa que, como la nuestra, que gana varios proyectos siempre al año y que tiene importantes compromisos de aportación de capital, pues nos parece una excelente idea y empezamos a emitir. La primera emisión del primer bono pues fue chiquitita, fueron 60 millones. Bueno, esperábamos un poco más, pero ya por lo menos sabíamos que cuando te asesora alguien que conoce el mercado, pues tienes que creerte que puedes llegar a donde esperas, ¿no? Y realmente es lo que ha ocurrido. Nosotros ahora mismo tenemos más de 370 millones emitidos en bonos, en plazos variables, entre 2 y 7 años, y que nos ha permitido pues, fortalecer el balance de la compañía y hacer todas las inversiones que hemos necesitado durante estos años. Bueno, no solamente proveniendo de este instrumento, ¿no? pero que apoya de una manera muy relevante lo que es la actividad de la compañía. Entonces, sin volver a repetir lo que ha dicho Pilar, porque es que coincido en el 90% de lo que ha comentado, ¿no? Es cierto que las cuestiones que se van planteando cuando uno va registrando este tipo de programas, que básicamente son pagares y bonos, una vez que se van resolviendo y los inversores pues, cogen confianza en la compañía, es muy fácil. Yo vuelvo a repetir, es un tema muy ágil y muy fácil. Y los equipos, una vez que se habitúan a las renovaciones, etcétera, pues la verdad es que van rodados. O sea, también has comentado antes si había que hacer un esfuerzo especial en los equipos financieros. Pues no, una vez que superas la curva de aprendizaje, como cualquier curva de aprendizaje de cualquier cosa nueva, en una cuestión nueva en una compañía, luego se hace muy sencillo. Y es cuestión de tener unos buenos asesores, tanto financieros como legales, y la verdad es que en eso es rápido y es cómodo, ¿no? Y yo también quiero hacer ahí un puntito de parada en la actuación del ICO. O sea, yo recuerdo, pues como todos, evidentemente, en febrero, marzo, abril del 20, ¿no? Trabajando todos desde casa y además trabajando 14 y 15 horas porque nadie sabía dónde ibas a terminar. Cada día era pues, una novedad. Y quiero también poner en valor, mucho valor, el apoyo que hizo el ICO, combinado con el MARF, ¿no? Hablábamos todos pues para ver cómo podíamos solucionar los miles de problemas de aquel momento. Y también el hecho de que el ICO ahora pues, participe como inversor en el programa, apoye, genera también confianza en los inversores. Y cualquier cuestión financiera, lo peor que puede ocurrir es el miedo, ¿no? O sea, si alguien empieza a tener miedo, o de una compañía, o de un sistema, o de un mercado, pues el miedo es lo peor, ¿no? Aquí, en cambio, pues hay una tranquilidad y una estabilidad. Yo creo que en los últimos años, por lo que yo tengo de las notas, yo creo que los 4.000 millones de más o menos medios que hay en los pagarés del MARF muy estables, quiere decir que hay mucha gente que está absolutamente habituada a esto, y tanto como se ha mencionado, family offices como inversores de fondos de deuda o como cualquier compañía que tenga excedente de tesorería, ¿no? O sea, hay inversores que a mí me llaman la atención porque son empresas industriales que tienen un excedente de tesorería y la invierten en tu compañía. Y digo, pues, oye, pues me parece muy bien que tengan confianza en tu compañía, pero que al final funciona tan bien que tampoco hay que dar ninguna explicación. Yo, ese emisor me gusta, coloco un dinero y además puedo colocar medio millón, 1 millón, 10 millones, 15 millones, depende de la emisión que se haya abierto, el plazo que sea el convenido y ya está, y rentabilizo mi tesorería. Entonces, al final, se produce una relación súper fluida en el ámbito financiero, que donde hay confianza, pues realmente funciona extraordinariamente bien. Muchas gracias, Carlos. Vamos a hablar de esa educación de los inversores, y luego es curioso también que tanto Pilar como vosotros tuvierais emisiones en otros lugares, Dublín, Irlanda, y habéis acabado al final en Roma, que es el mar, ¿no? Con todos los caminos llevan. Luego nos hablará Gonzalo de ello también. Íñigo, en Maxan disteis el paso el pasado noviembre para sonaros con una exitosa emisión de bonos, de la que ya has mencionado antes algo. Nos gustaría que nos contaras cómo ha sido la experiencia de captar el interés de los inversores, eso que Carlos decía, educar a los inversores, ¿no? Sí, la verdad es que la experiencia, nosotros estamos muy contentos. Como explicaba antes, la compañía ha evolucionado de unas necesidades, lleva muchos años en el MARF, de unas necesidades un poco más oportunísticas de acceso a liquidez en condiciones muy competitivas, a unas necesidades más de financiación a largo plazo. La idea del bono que nos proponía el equipo de Banca March conceptualmente nos gustaba, pero es verdad que salimos al mercado muy cautos. Bueno, al final nunca sabes cómo va a reaccionar el mercado a tu papel, por mucho que confíes en tu compañía. Mes de noviembre, final de año, bueno, salimos con algo de cautela y nos fue muy bien. Yo creo que hubo varias claves. Asesoramiento concreto del equipo de Banca March con consejos que yo creo que fueron muy positivos. Oye, no tienes rating, como hablas del rating, no tienes rating en el programa de pagarés, pero te pueden ir muy bien para el programa de bonos.
SAL con un volumen conservador. El programa es de 100 millones, tienes tiempo de sobra para cubrirlo. SAL con un objetivo un poquito más conservador. Este es el coste. Bueno, y luego además hablaba mucho del ICO. Tener al ICO o a la propia banca poniendo tickets que sirven un poco de efecto llamada es muy, muy positivo, ¿no? Luego también es verdad que en nuestro caso la compañía se vendió muy bien. Vendimos nuestro negocio de defensa en verano, lo cual amplió mucho el abanico de inversores. La empresa es mucho más fácil de explicar, aún manteniendo todos los parabienes, es decir, es una empresa más sencilla porque está mucho más centrada, pero sigue teniendo muchas barreras de entrada, mucha diversificación, una cartera que da mucha visibilidad. Y en ese sentido la presentación de inversiones creo que fue muy bien por un lado, y luego el trabajo que hizo el equipo de Banca March explicando la compañía a un mundo de inversores muy, muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, salimos con un objetivo dentro del programa conservador y finalmente levantamos casi 75 millones. Estamos muy contentos y, de hecho, no hemos tardado mucho en intentar cerrar el programa porque hemos visto que la percepción de la compañía es muy buena. Muchas gracias, Íñigo. Manuel, me gustaría conocer también un poco la experiencia de Priconsa. Vosotros no sois una empresa cotizada. Me gustaría saber cómo habéis abordado este ejercicio de transparencia necesario para convencer al inversor, ¿no? Bueno, pues con cuidado, ¿no? Porque, lógicamente, como bien dices, no somos una empresa cotizada, no tenemos tampoco intención de cotizar y somos un grupo de empresas que sus accionistas es una familia, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí entiendo que el banco también pues, lo entiende perfectamente, ¿no? Porque detrás del banco también hay una familia y eso pues siempre es una barrera importante a la hora de dar información hacia afuera, ¿no? Es verdad que la empresa ha evolucionado mucho, ¿no? Muchísimo en los últimos años. Yo llevo aquí unos cuantos años y cuando llegué aquí pues no había ningún tipo de información hacia el exterior, ¿no? Era todo como muy hermético y obviamente pues eso pues al final es contraproducente para todo en general, ¿no? Todo eso ha evolucionado mucho. Nosotros pues al final tenemos un sistema de elaboración de información pues mensual, como entiendo que todas las compañías, y trimestral a la hora de reportar. Enviamos información a los bancos de manera trimestral a nivel individual de cada sociedad y a nivel consolidado, y eso nos permite también tener pues una visión, o que los bancos en este caso tengan una visión de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer importante, ¿no? Pues no fue difícil adaptar eso pues al programa de pagarés, porque al final es un poco lo mismo, ¿no? Tenemos anualmente pues solicitamos que nos hagan una especie como de análisis de solvencia y de liquidez de la compañía, que eso es importante porque da también credibilidad a los inversores, y con la información que disponemos, pues que trimestralmente se manda a todas las entidades financieras y evidentemente también a Banca March, pues no tenemos ningún problema en ese sentido, ¿no? Elaboramos informes constantemente, tenemos la información muy estandarizada y muy parametrizada. Y, por lo tanto, bueno, pues supuso una barrera inicial que fue anterior casi a la salida del primer programa de pagarés que hicimos en el año 2019, ¿no? Porque ya llevábamos una serie de años pues haciendo todo tipo de elaboración de informes para terceros y en este caso, bueno, pues es continuar con ello, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Gonzalo, me gustaría ir a un tema muy práctico, que es qué se necesita pues, para registrar un programa de pagarés o bonos en el MAR y para listar los pagarés y los bonos. Sí, bueno, pues yo creo que efectivamente es algo que se ha dicho que es fácil. Por lo menos nosotros pensamos que es fácil y pensamos que es fácil basados en nuestra experiencia, ¿no? Este edificio data de 1893, o sea, tiene 130 años de historia y desde entonces ha sido la casa de las empresas. Desde aquí se administra la bolsa, se administra el mercado continuo, se administra los mercados de deuda privada. Y nuestro equipo, el equipo que gestiona los mercados de renta fija, pues llevamos trabajando juntos alrededor de 30 años. Y en estos 30 años hemos visto cómo se ha ido desarrollando el mercado paulatinamente, ¿no? De las primeras emisiones corporativas a principios de los 90 hasta la actualidad, ¿no? Y en ese recorrido, cuando nosotros recibimos el mandato de desarrollar el mercado alternativo de renta fija en el año 2013, fruto de la firma del memorándum de entendimiento, pues lo que intentamos es diseñar un esquema de operativo que fuera cómodo, que fuera sencillo, que no supusiera unos esfuerzos adicionales más allá de preparar la documentación específica que se tiene que entregar para salir al mercado,
y sobre todo pues que estuviera adaptado a la realidad de las empresas, ¿no? A las empresas medianas, más pequeñas, que son las que iban a cotizar en este mercado. Y que, como se ha comentado ya, bueno, pues en muchos casos es documentación que ya obra en poder de las empresas y que las propias empresas tienen que producir por el mero hecho de ser empresas y estar operando en su sector. Pues básicamente lo que precisamos es el registro de una documentación inicial que tiene que ver con la información financiera de la compañía, información financiera anual, información financiera que está auditada, el registro también de unos acuerdos que tiene que tomar la compañía, pues como en casi todas las financiaciones, la compañía, los órganos de gobierno de la compañía tienen que decidir que quieren financiarse, que quieren entrar en esa deuda, y eso necesitamos conocerlo también en el mercado, y a partir de ahí una documentación específica sobre las emisiones que se van a hacer, ¿no? En forma de programas que establecen un plazo máximo de 12 meses para su consecución, para su emisión, programas de pagarés que establecen un volumen máximo a emitir del cual la empresa va tirando a medida que va teniendo necesidades, o en forma de bonos, que pueden ser también programas o incluso operaciones puntuales, como también se ha comentado, pues incluso en emisiones de proyecto que pueden estar vinculadas a objetivos concretos o activos en concretos que se quieran financiar. Una vez que está registrada esa documentación inicial, que como un acuerdo con el asesor registrado, ¿no?, que lo ha comentado antes José Manuel, nos ponemos de acuerdo, nos sentamos aquí en una sala que tenemos aquí, trazamos exhaustivamente el calendario que vamos a seguir en el registro de esa documentación inicial en base a los intereses que tiene la propia empresa, que tiene el emisor. Una vez que se registra esa documentación inicial, el mercado está abierto y la compañía puede empezar a emitir. Y las emisiones que se van haciendo consecutivamente, esos desembolsos que también comentaba antes Carlos y Pilar, esos pagarés que se van haciendo, pues son cuestión de días, ¿no? O sea, estamos hablando de que una compañía puede plantearse perfectamente hoy una emisión para tenerla ya desembolsada y los fondos en su poder pues el lunes de la semana que viene, ¿no?, que es un poco el estándar, ¿no? A partir de este diseño, si se quieren plantear otras operaciones, bueno, pues pasar de pagarés a bonos, otro tipo de productos, pues evidentemente utilizamos toda la documentación que ya tenemos recogida, toda la experiencia que conocemos de la compañía para favorecer ese paso también hacia otro tipo de emisiones. Muchas gracias. Bueno, no podemos acabar sin abordar un tema que sabéis que está en plena actualidad, que es el enfoque de la financiación hacia la sostenibilidad, ¿no? Me gustaría haceros dos preguntas diferentes, una para José Manuel y para Gonzalo, que es a qué velocidad se está transformando la renta fija con la sostenibilidad, y luego a las 4 compañías me gustaría preguntarles qué pasos habéis dado o vais a dar respecto a la financiación sostenible. José Manuel, empiezo por ti. Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy empeñados en cada vez hacer más emisiones sostenibles, ¿no? No solamente llamadas verdes o azules, sino también en términos de responsabilidad social. Es todavía una parte pequeña. Yo te quiero decir que el ritmo quizá no es el suficiente, ¿no? Todos tenemos una agenda marcada para conseguir unos mínimos. Por políticas regulatorias tenemos que establecer también lo que es el marco para considerarlas como las definimos cuando son verdes o no son verdes. Y en verdad supone todavía una dificultad para nosotros conseguir llegar a los objetivos que se nos viene exigiendo de consecución de que un tanto por ciento, más allá del 20% de la financiación que otorgamos en todos los aspectos sea ESG, ¿no? Pero se está trabajando porque yo creo que la preocupación es generalizada. Algunas veces nosotros rechazamos lo que es un greenwashing, simplemente poner una etiqueta que diga que es verde, sino que nos gusta ligarlo a compromisos, a KPIs, a mediciones auténticas de que aquello va para una financiación sostenible, ¿no? Y yo creo que hemos tenido varios ejemplos. Nosotros hemos tenido como todos los años 2 o 3 emisiones que requieren un esfuerzo pequeño extra para que se consideren, tenga esta característica, y lo estamos cumpliendo, pero todavía desde mi punto de vista es insuficiente. Gonzalo. Sí, yo coincido, va cayendo, cada vez es más importante. Al final la financiación sostenible es una parte más del conjunto de operaciones sostenibles que tiene la compañía, por la parte de su activo, de los bienes que produce, de los servicios que proporciona a sus clientes, porque cada vez los clientes van exigiendo a las compañías que
sean más sostenibles en ese ámbito y la financiación acompaña a ese proceso, ¿no?, que se está produciendo, yo creo, naturalmente, ¿no? En nuestro caso, lo que hacemos fundamentalmente desde el mercado pues es acompañar a las empresas en ese camino y dar transparencia también a esas características, a esas etiquetas que comentaba José Manuel, que se fijan en las financiaciones, para que a su vez determinados inversores que requieren que esas inversiones que tienen sean sostenibles pues puedan adquirirlas. Muchas gracias a las compañías sobre los pasos que habéis dado o vais a dar. Me gustaría ahora empezar por Manuel, que siempre acaba. Manuel, empiezas por... Bueno, nosotros es que en ese sentido llevamos ya 4 o 5 años con un departamento de sostenibilidad que se dedica fundamentalmente pues a elaborar procedimientos y criterios pues para hacernos más sostenibles, ¿no? También es verdad que nosotros, al ser una sociedad, una empresa que se dedica pues a lo que nos dedicamos, que es la promoción inmobiliaria y la construcción, pues ya tenemos regulado ese problema a través del Código Técnico de Edificación. Si no lo cumples no puedes vender y por lo tanto pues no te queda más remedio que hacerlo, obviamente. Por lo tanto llevamos ya varios años pues que todas las licencias que se piden es con el nuevo Código Técnico de Edificación, y eso pues te implica pues la utilización de una serie de materiales, la utilización de una serie de procedimientos y de normas internas a la hora de construir que ya implícitamente te están llevando a ese objetivo de sostenibilidad, ¿no? Pero con independencia de eso, entendemos que esto es algo que ha llegado para quedarse, obviamente, y lo que no acabamos de ver todavía es el retorno que va a tener esto dentro del tema del esquema de financiación, ¿no? Entendemos que los bancos al final pues, acabarán financiando solamente proyectos que sean calificados como verdes y en eso estamos todos, pero bueno, tampoco sabemos muy bien cómo va, bueno, qué beneficio en ese sentido, beneficio financiero puede llegar a tener, ¿no? Muchas gracias. Íñigo, por favor. Sí. Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo mirándolo y estudiándolo. Hemos planteado incluso la posibilidad de sacar un rating ESG, cosa que no tenemos todavía. Yo creo que lo que nos falta, con lo que más estamos trabajando, es tener unos KPIs que sean sencillos, que sean tangibles, que sean medibles, ¿no? En ocasiones hay demasiados. Y yo creo, o sea, mi apuesta es que en nuestro caso seguramente los próximos pasos vayan de la mano de nuestros clientes también. Bueno, nosotros, las grandes compañías mineras con las que tenemos unas relaciones a muy largo plazo, creo que es un mundo donde vamos a tener mucho por hacer más pronto que tarde. Muchas gracias. Carlos, por cierto, antes no he dicho que SACIR, pues, si quieren ver algo de lo que ha hecho, está el canal de Panamá, ¿no? Esa nueva, que merece la pena darse una vuelta por allí. Carlos, cuéntame un poco qué estáis haciendo en temas de sostenibilidad. Muchas vueltas me di yo por allí. Bueno, en materia de sostenibilidad, o sea, nosotros sí estamos rateados, o sea, sí tenemos rating, tanto por Sustainalytics como por Standard & Poor's o por MSCI, además con niveles altos como compañía. Pero el año pasado nosotros dimos un pasito más y es que establecimos el marco de financiación sostenible, ¿no? Lo publicamos en septiembre, está en nuestra página web, y ahí se distingue las características de qué proyectos son elegibles y qué se tienen que cumplir para que puedan formar parte de las financiaciones, se puedan identificar como financiaciones relacionadas con sesgo ESG, ¿no? Nosotros a nivel de proyecto operan fundamentalmente temas ambientales y sociales, y a nivel corporación opera sobre todo la parte de sostenibilidad. Y ahí hay unos indicadores que son unos compromisos que tenemos en nuestro plan estratégico de sostenibilidad, pues de cumplir determinadas reducciones de huella de carbono, de compromiso de huella hídrica, etcétera. Entonces, todo eso ya está aplicado a distintas financiaciones corporativas que tenemos, ¿no? Nosotros, nuestro préstamo sindicado que tenemos establecido, pues ya tiene sus indicadores de sostenibilidad, también en una titulización que hicimos, y ahora, bueno, pues el siguiente reto es en este tipo de programas ver cómo se pueden incorporar para que ese cumplimiento de esos indicadores y no sea solamente lo que acaba de mencionar José Manuel, que leemos todos los días en prensa, que es el greenwashing, ¿no? Sino compromisos reales y con mediciones reales, ¿no? Y yo creo que ese es el objetivo de las compañías. No tanto hablar, sino el concretar y el ser capaz de demostrar pues, que realmente has reducido tu consumo hídrico, que has reducido tu consumo o tu emisión de gases invernadero, etcétera, de manera que también es cierto que cada vez hay más financiación disponible para proyectos y para compañías que cumplan determinados estándares ESG, pero cada compañía también tiene un objeto específico. O sea, hay compañías que les es más difícil por su actividad acceder a esa financiación, y hay compañías que, en la parte nuestra del sector de agua, porque el 100% que financias en temas de agua, pues es evidente
que es sostenible, ¿no? Digamos ESG, pero hay otras actividades que son más complicadas. Entonces, bueno, es llegar a un balance y, sobre todo, para mí, a un compromiso. Y ese compromiso tiene que venir desde el Consejo de Administración, si no, no funciona. Muchas gracias, Carlos. Pilar, cierras esta última parte. Pues un poco por evolución de lo que han ido comentando mis compañeros, nosotros también tenemos un departamento ESG y tenemos varias certificaciones ESG. Somos B Corp, somos cero emisiones. Es cierto que no financiamos proyectos, pero financiamos el crecimiento y hemos trabajado muchísimo en este área de sostenibilidad. Tanto es así que es uno de los valores principales de la compañía a día de hoy. Y como decía Gonzalo, ¿cómo no iba a llegar a la financiación? Pues ha llegado a la financiación. Nosotros la financiación que emitimos ya en el año 2020 ya llevaba un indicador de sostenibilidad e iba vinculado al rating. Nosotros no solo tenemos certificaciones, sino que estamos rateados por Standard & Poor's desde el año 2021 y por Fitch, que empezó el año pasado, con una calificación superior a la que nos había dado Standard & Poor's. Hito que hizo desencadenar ese KPI que tenemos en la financiación, abaratando los costes financieros en una medida importante porque los volúmenes que nosotros manejamos son importantes. Con lo cual, nosotros ya estamos trabajando en este área de sostenibilidad vinculada a la financiación. Hemos tenido esos retornos por ser más y más sostenibles y en el futuro nos estamos planteando las emisiones que hagamos en los mercados de capitales, vincularlo, como no, a KPIs sostenibles que seguro que cumpliremos. Muchas gracias, Pilar. Ya para finalizar, quisiera que José Manuel quisiera apelar a tu capacidad de síntesis para que nos digas qué aspectos no debemos olvidar de todo lo que se ha hablado en esta mesa, ¿no? A lo mejor deberías llevar media hora esto, pero te pido que lo hagas en 3 minutos. Voy a intentarlo, Iñaki. Vamos a ver. Punto el primero, existe la financiación alternativa en diferentes formas. Yo creo que hablamos de pagarés, bonos, hablamos de emisiones directas y hablamos evidentemente de otros mecanismos sobre determinados activos no estratégicos o incluso sobre proyectos, ¿no? Es una fuente de diversificación para eliminar o reducir la dependencia del sistema bancario, que aun siendo muy eficiente cada vez tiene sus restricciones. Permite una financiación a medida, como ha dicho muy bien Pilar antes, que en los plazos, en los covenants, en las condiciones en las que se emite. Cuarto, yo diría que permite también a la compañía darse a conocer a una base de inversores, a unos inversores institucionales, a unos inversores privados, nacionales e internacionales, que le van a llenar el camino para una evolución en su crecimiento. Quinto, no hay que tenerle miedo. Yo creo que los equipos profesionalmente supone para ellos un reto, supone para ellos verdaderamente elevar su nivel de desempeño, su nivel de exigencia y de educación, y desde luego todos lo han recibido muy bien. La burocracia es mínima dentro de este quinto punto. Sexto, yo creo que hay que tener muy clara la finalidad, para qué quieres. Y séptimo, hay que preparar el camino creando los pasos adecuados con tiempo cuando no se necesita, y esto es una relación de confianza en la que hay que guardar un equilibrio entre lo que es el emisor, el estructurador, el banco asesor y el inversor, que todas las partes terminen ganando, ¿no? Y por último, ya por hablar de nuestro libro también, ¿no? Pues en Banca Marc tenemos las capacidades para acompañarles a cualquiera que necesite asesoramiento especializado sobre esta materia, y estaremos encantados de poder ayudarles, como siempre venimos haciendo, ¿no?, con nuestros clientes dentro de nuestro modelo de acompañar en el crecimiento. Y esto yo creo que son las claves. Que me falta una, quizá, ya me he apresurado a hablar de Banca Marc antes de finalizar, y es que el ESG, la parte de sostenibilidad, ha venido para quedarse y que cada vez tendrá más consecuencias. Yo creo que, aún no estando en los niveles todavía aceptables, hay inversores que cada vez exigen más, sobre todo en la parte de direct lending, de financiaciones privadas, y eso se va a trasladar a los mercados y al conjunto de la financiación bancaria, porque hay que cumplir con una serie de requerimientos en cuanto a transparencia e información. Y yo creo que todas las compañías hoy en día ya se están moviendo en esa dirección, y los bancos vamos a empezar a aplicar un sistema de prima o de recargo a aquellos que cumplan o no cumplan, ¿no? Y eso también se trasladará al mundo de los pagarés y la financiación alternativa. Y ya está. Muchas gracias, señor. Pues muchas gracias, José Manuel. Habéis clavado el tiempo, lo que me hace pensar que sois todos
gente muy seria, que las empresas cumplen con los plazos, que además los acompañantes son perfectos y las herramientas y las plataformas para hacerlo pues son las más indicadas. Por lo tanto, simplemente Gonzalo, Íñigo, Pilar, Carlos, Manuel, José Manuel, muchas gracias por habernos ilustrado y por esta extraordinaria mesa. Gracias. Ojo con mucho. Yo voy a despedir esta jornada, muy agradecido a todos los ponentes y a Iñaki, gracias a Bancamark, a Expansión por organizar esta jornada, a BME por acogernos aquí en su casa y a todos ustedes muchísimas gracias. Tienen el periódico a su disposición y también, como dijo antes la directora, todo lo tratado aquí tendrá cobertura en el periódico y tanto en la página web también. Y ahora creo que nos vamos a tomar un cafelito, que creo que tendremos oportunidad de seguir hablando de las distintas alternativas de financiación. Buenos días a todos, muchas gracias.